Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por esa presentación que ha hecho el padre Néstor. Para mí, pues obviamente es también un espacio bastante enriquecedor. Agradezco precisamente a la Escuela de Ciencias Sociales a la cual pertenezco y especialmente al Instituto de Familia y Vida, a Claudia Guerrero específicamente por estos espacios que fortalecen y generan también una formación integral, ¿verdad?, en toda la comunidad y en la población que directamente está en este momento conectada. Para nosotros es clave, ¿verdad?, hoy día hablar directamente de lo que tiene que ver con los lazos familiares, con las nuevas tendencias también en comunicación, que sabemos que no podemos estar ajenos o quedarnos quizás de pronto eh, considerando que la única forma de comunicación que nosotros hoy día vamos a tener netamente sea una comunicación basada en la presencialidad. Sabemos que cada vez es más fuerte y se va consolidando a más temprana edad. Los niños incluso hoy día están más próximos a todo lo que tiene que ver con esa comunicación a través de las mismas pantallas, es decir, es parte también del ejercicio, ¿verdad?, con el cual nosotros hoy día nos vamos a acercar y nos vamos a consolidar como actores esenciales en los diferentes escenarios y en los diferentes contextos donde nosotros nos desenvolvemos. Sabemos que hoy para nosotros va a ser muy práctico también el uso de nuevas estrategias que nos están basadas precisamente en el componente de lo que las mismas tecnologías nos están mostrando. Por eso el objetivo, ¿verdad?, y nos lo muestra la siguiente diapositiva, de este encuentro es precisamente identificar, ¿sí?, cómo vamos a fortalecer esa comunicación familiar en pro de esa convivencia, una convivencia sana, una convivencia armónica, una convivencia donde efectivamente pueden haber diferencias, ¿verdad?, entre unos y otros, es decir, las personas que integran los grupos familiares, vamos a pensarnos diferentes, vamos a sentir quizá de manera distinta como tal las diferentes situaciones, las diferentes condiciones por las cuales vamos obviamente a transitar a lo largo del proceso, pero también es importante entrar a considerar que la convivencia hace parte como tal de esa labor tan fuerte que cumple como tal el ejercicio de aproximarnos precisamente en la interacción con otros. No vamos a desconocer, ¿verdad?, esas nuevas tecnologías o quizás esas nuevas propuestas que también nos están mostrando a nosotros una comunicación interactiva a veces más rápida, una comunicación que nos va a permitir a nosotros posiblemente también generar una vinculación mucho más fuerte, incluso cuando estamos lejos de, de nuestros familiares, ¿verdad? Cómo esas nuevas formas de interacción también se ven, nos muestran una serie de bondades, nos muestran una serie también de condiciones basadas en el éxito de lo que implica precisamente ese abordaje. Y eso es parte de lo que vamos a tratar en la tarde de hoy. La idea, pues obviamente, es también avanzar un poco frente a conocer realmente como cuáles serían esos elementos esenciales con los cuales nosotros hoy día contamos y necesitamos, pues obviamente, fortalecer y consolidar. Desde lo que para nosotros puede llegar a ser como un elemento esencial, pues vamos a tener parte de esos ítems a los cuales vamos a atender en la tarde de hoy, donde vamos a hablar un poco sobre la comunicación, el lenguaje, el componente emocional que se ve pues tan marcado también en la comunicación y el diálogo como unos referentes dentro de esas dinámicas sociofamiliares, que son las que en este momento nos muestran como tal una serie de cambios, una serie, pues obviamente también de retos a los cuales nos hemos venido enfrentando ya desde hace algún tiempo, ¿verdad? Sabemos que parte de esos elementos donde ya la tecnología hacía parte de ese quehacer estaba marcado también en lo que fue hace 5 años todo el esquema de pandemia, ¿verdad? Donde tuvimos que hacer una serie de redefiniciones, de configuraciones frente a los esquemas de comunicación y sabíamos que los diferentes espacios ya nos estaban aproximando a lo que hoy día, pues ya 5 años después de esa pandemia, pues nosotros encontramos y visibilizamos también como elementos centrales. Desde acá la comunicación en la familia, la sociedad como ese ente que nos ha permitido precisamente acercarnos unos a otros frente a ese ente comunicador y la importancia que cobra para nosotros también el esquema de lo que es la palabra como valor esencial para acercarnos precisamente como humanos.
Cómo la tecnología, muchas veces la logramos evidenciar también, encontramos también muchos mitos en torno a lo que la misma tecnología puede llegar a representar. Resulta que la misma tecnología está al servicio de esa comunicación familiar y de una u otra forma también va a permitir unas nuevas propuestas en la interacción humana. Cada vez vemos también más personas, incluso adultos mayores, niños, ¿verdad?, que se están vinculando de una manera muy importante y hacen un acercamiento muy interesante a lo que la misma tecnología les está favoreciendo. Entonces son espacios que van a favorecer, que van a permitir también generar esas propuestas en la interacción. Entonces, cómo esas nuevas formas de comunicación al interior de la familia también deben ser vistas desde los retos, pero también como esas bondades que nos están mostrando, ¿verdad? Es decir, el acercamiento quizás a una exploración de mundo, a un conocimiento quizás de no solamente con lo que nosotros tenemos como un espacio muy cercano, sino también nos va a ampliar como tal un conocimiento a nivel de muchas esferas. Desde ahí, pues tenemos también como ese contraste entre lo que era la familia de antaño versus las nuevas propuestas comunicativas. En nuestra siguiente diapositiva ya nosotros entramos a considerar una primera pregunta orientadora, ¿verdad? eh, que en este momento, ¿cierto? Nos dice cuál es la importancia de la comunicación en el matrimonio y la familia. Acá me encantaría que en este momento algunos de ustedes, sabemos que es un grupo bastante amplio el que está en este momento en nuestra conexión, ¿verdad? Pero que sí sería importante de pronto escucharlos a ustedes. ¿De qué manera? Por ejemplo, algunos pueden dar respuesta precisamente a esta interrogante. La primera pregunta orientadora de la tarde. ¿Cuál es la importancia de la comunicación en el matrimonio y la familia? Entonces creo que hay una manita levantada por acá. Sí, doña María Henao. Muchas gracias, doctora Magda. Pues es un momento básico. La comunicación tiene que salir de la pareja para que si hay una buena comunicación en la pareja, igualmente va a haber una buena comunicación hacia los hijos y hacia las personas que conviven con nosotros. Muchas gracias. ¿Alguien más? Doña Marta Lucía. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay 3 puntos muy básicos para una buena comunicación y empieza por una labor de escucha, escucharse mutuamente. Segundo, una buena comunicación. El tercero, entrar en un diálogo profundo entre la pareja o en la familia. Pienso que esas 3 premisas nos hacen a nosotros acercarnos más como familia, como matrimonio. Muchas gracias, señora. El diálogo es muy importante en la pareja. Yo llevo ya 45 años de vivir con el sacramento del matrimonio y el diálogo es importante. Es bueno no sentir pena de darle un beso a la esposa, de cogerle la mano, de que tanto el uno como el otro tenemos que acordarnos de no dejar morir el amor para que ese amor perdure en la pareja. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que yo pienso que también la comunicación a veces no es solamente palabras, sino también con hechos, con actitudes, con comprensión. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nosotros consideramos que la comunicación es muy importante en la familia porque esto evita conflictos, rompe rutinas, ayuda a fortalecer la unión de pareja y la unión familiar. Y como decía don Miguel, es importantísimo estar comunicándose, un diálogo abierto, ser claros, y no solamente la comunicación verbal, sino también la comunicación a través de gestos, de los ojos. Eso fortalece los lazos familiares. Bueno, veo que ya, pues obviamente tenemos como un referente clave y esencial, ¿verdad? Para tratar de entender precisamente cuál sería esa importancia. La comunicación va a estar presente, ¿cierto? A lo largo de todos los procesos de interacción que el ser humano, ¿cierto? Va generando, va favoreciendo de algún modo y son elementos que se van tejiendo a medida que también el ciclo
de vida, ¿cierto? De cada uno de nosotros o de cada uno de los integrantes, ya sea de la pareja o de la familia, obviamente también va creciendo, ¿sí? Entonces la comunicación se va transformando, ¿sí? Hay momentos donde precisamente los ciclos de vida nos están mostrando una comunicación donde posiblemente van a versar ciertos temas, van a versar ciertas condiciones muy específicas en esa conformación de lo que sería la pareja, como al inicio, ¿verdad? De ese conocerse, ese interactuar desde lo que representa precisamente la diferencia, cómo es esa otra persona, cómo soy yo, cómo empiezo yo a orientar pues precisamente todo este proceso. Y luego cuando ya efectivamente las familias están completamente consolidadas, ¿verdad? Donde se tiene como tal unas condiciones dentro de esas dinámicas, donde de esa dinámica va a estar integrada por las reglas, las normas, los roles que se cumplen, ¿verdad? Y obviamente la comunicación se va transformando, ¿sí? Es como lecturas que nosotros vamos haciendo precisamente de los contextos, de los momentos por los cuales atraviesa una relación, ya sea de pareja o una relación al interior de una familia. Entonces vamos nosotros haciendo esas transformaciones. Ya nosotros en la siguiente diapositiva vamos a encontrar varios elementos, como algunos de ustedes se lo alcanzaron a mencionar, no es solamente el cómo decimos un contenido de un mensaje, sino también cómo lo estamos diciendo, es decir, cómo nuestra corporalidad, cómo nuestra gesticulación precisamente entra a enriquecer el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Muchas veces queremos transmitir, sí, un mensaje desde el amor, desde el cariño, pero resulta que yo puede ser que hable muy fuerte o tenga un tono de voz muy alto y ese cometido que tenía de pronto se me puede ver interpretado en el otro como si yo lo estuviese regañando. Y un contexto que no es lejano quizás a este tipo de consideraciones, lo ocurre acá en Santander, ¿cierto? Muchas veces la persona no está gritando o la persona no está alterada, ¿cierto? Sino que por el contrario tiene un tono de voz fuerte, tiene de pronto elementos que la llevan a que esa interacción en ocasiones, lo que quería ser tierno resultó siendo de pronto leído en el otro como algo muy fuerte, como si fuese un regaño, y son condiciones que se van transformando. Por eso la interacción aquí es clave, aprender a conocerse primero uno mismo, ¿verdad? Qué me gusta, qué no me gusta, qué palabras utilizo, qué palabras de pronto con las cuales no me siento muy cómodo a la hora de pronto de utilizarlas, ¿verdad? Y luego entrar a conocer en la interacción con el otro, qué es lo que al otro se le facilita y qué es lo que definitivamente no. Y ahí es cuando nosotros podemos empezar también a hacer unas muy buenas lecturas de ese escenario, de ese contexto, en qué momento lo digo, en qué hora de pronto es más fácil hablar como pareja o en qué momento del día es más fácil hablar dentro de una interacción familiar, ¿verdad? Porque muchas veces se piensa que siempre alrededor de pronto de la cena o de un espacio de pronto donde la familia esté reunida es lo más apropiado, pero resulta que muchas veces un comentario, una palabra que en el otro genere ruido o malestar o incomodidad, termina no solamente incomodando desde lo que sería el acompañamiento, ¿cierto? De esa interacción, de ese proceso que se va a gestar y termina de pronto siendo una situación que incomoda incluso a los demás integrantes que están en la mesa o a las personas que están alrededor, porque de pronto la palabra no fue utilizada de la mejor manera posible o de pronto el comentario no fue el más asertivo, ¿verdad? Entonces siempre es importante entrar a evaluar cómo estoy pensando, será que lo que yo voy a transmitir, cómo va a hacer sentir también al otro. Ese es un punto esencial porque muchas veces soltamos la información de manera casi que escueta, ¿verdad? Pero no sabemos cómo lo puede tomar la otra persona, cómo se puede estar sintiendo. Entonces siempre pensar en cómo nos vamos a sentir nosotros si recibimos toda esa carga de información, pero también cómo en la interacción la podemos mediar, qué es lo que yo realmente quiero decir, los espacios de diálogo sin que tenga que haber una escalada en la comunicación. Entonces, ¿cuál es el que grita más, el que de pronto levanta más fácil la voz, el que utiliza la palabra más ofensiva? Entonces, estar como muy medidos precisamente frente a eso. ¿Y cómo lo logramos? Precisamente cuando nosotros primero, ¿cierto? Nos conocemos a nosotros mismos, identificamos realmente cuáles son los puntos con los cuales de pronto yo me siento cómodo y con cuáles definitivamente no. Entrar a establecer también la actitud, leer la actitud que yo tengo
de cómo le estoy hablando a la otra persona y la actitud de mis interlocutores. Esos interlocutores pueden ser muchos, ¿verdad? Desde la misma pareja, esposo, esposa, novio, novia, hijos, ¿verdad? O demás personas que integren como tal el núcleo familiar. Esas actitudes van a ser claves a la hora también de entender que ese mensaje que yo estoy transmitiendo va a tener un efecto en la otra persona, ¿sí? Lo va a acoger de la mejor manera o por el contrario, de pronto se va a sentir acogido o de pronto la persona por el contrario se va a sentir un poco resistente frente a lo que es las sugerencias o a las indicaciones, ¿verdad? Que muy puntualmente se le puede estar dando. Debemos ser lo suficientemente en la comunicación congruentes con el mensaje. Sí, porque hablamos de esa congruencia. La congruencia hace referencia precisamente a que eso que yo estoy sintiendo lo pueda transmitir de la mejor manera en términos de lo que yo diga y el cómo lo diga realmente guarden esa congruencia. Muchas veces nos encontramos y en terapia también vamos a encontrarnos, por ejemplo, con algunos consultantes, ¿verdad? Que ellos dicen, es que me siento feliz y su posición, ¿cierto? De sentirse feliz nos muestra, nos evidencia quizás una postura distinta a la felicidad, ¿sí? Entonces, importante que esos mensajes sean lo suficientemente claros y mi lenguaje no verbal, como yo los estoy transmitiendo, también se identifiquen de la misma manera, ¿verdad? Esto con el fin de generar o reducir los malos entendidos, las discusiones, ¿verdad? Que obviamente todos los procesos de interacción van a tener también puntos de diferencia. Yo no puedo estar de acuerdo todo el tiempo con la persona, ¿cierto? O quizás mi forma de ver el mundo puede ser distinta, pero como yo transmito eso que es diferente, ¿verdad? Con respeto, con cariño, haciéndole ver a la otra persona también que no solamente existe un punto de vista, pueden existir varios puntos de vista. Y hoy día que nos encontramos tan cercanos, por ejemplo, con las brechas que hay, con los jóvenes, con las nuevas generaciones y demás, pues nos vamos a encontrar también con una cantidad de elementos que pueden llegar a ser disonantes, ¿verdad? Pero cómo yo transmito esa disonancia o eso que yo veo en el otro de una manera que sea comprensible para la otra persona, ¿sí? No atacando, no enjuiciando. Y aquí hay que ver dos puntos claves. Una cosa es cuando tú atacas directamente a la persona y otra muy distinta cuando se ataca o se identifica es el comportamiento que la persona tiene, ¿sí? La persona no es el comportamiento, son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Decirle a alguien es que usted es impuntual, no, la persona no lo es el comportamiento que evidencia o el comportamiento que la persona emite, el que lo hace de relacionarse con esa característica, pero no queriendo decir que la persona lo sea, ¿verdad? Porque muchas veces esas conversaciones que son incómodas, pero que son tan útiles en los procesos de interacción, pues muchas veces terminan en un conflicto mucho más amplio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la actitud no favoreció, porque quizás el tono de voz no era el apropiado, porque de pronto muchas veces las mismas personas traen a colación temáticas de conflicto de hace muchos años que aún no han tratado, que aún no han conversado. Entonces, todavía llevan 50 años de casados y todavía recuerdan el primer punto de conflicto y como no se ha tratado, no se ha logrado cómo desarrollar esa idea lo más clara posible para las personas, en ocasiones ese punto es un punto álgido a lo largo de todo el proceso de comunicación. Porque siempre me grita, porque siempre saca de pronto a relucir el primer conflicto, la primera situación incómoda, ¿verdad? Entonces, la importancia incluso de que esas situaciones no se vayan sumando una tras otra, sino que por el contrario, se puedan trabajar, se puedan abordar, ¿verdad? De la mejor manera posible y en el momento, con el fin de que sea contingente a la presentación del evento. Pero si yo dejo pasar la situación, no digo nada en el momento, y a los 15 días se presenta una situación incómoda y yo a lo que ya tendríamos en la bolsita de los inconvenientes le sumo ahora lo que pasó hace 15 días y no lo trabajo, sino que lo sigo llevando, pues va a ser más difícil resolver un conflicto, por ejemplo, o tratar un tema. ¿Por qué? Porque es mejor evitar, porque es mejor de eso no hablar, pero resulta que ese tema va a estar ahí latente en el
primer momento en que se presente una dificultad, pues en ese momento también se va a generar ese malestar. Veamos la siguiente. Desde ahí que sea tan importante, ¿verdad? Precisamente en ese proceso de desarrollar una comunicación que sea adecuada, que sea más una conversación o un diálogo hacia lo positivo, no queriendo decir que todo el tiempo vas a hablar en términos positivos y dónde queda lo que no me gusta, no, al contrario, es cómo construimos en ese proceso interpersonal, ¿sí? Cuando de pronto expresamos algo de nosotros mismos, con signos verbales, no verbales, pero con esa necesidad de que efectivamente eso que yo estoy diciendo sí genere un eco, es decir, que la otra persona sí me escuche, que la otra persona en su momento, ¿cierto? También contemple y visibilice, es decir, permita también identificar en él condiciones, ¿verdad? Que pueden llegar a verse de una u otra forma afectadas, es decir, cómo mi comportamiento, cómo mis verbalizaciones, las palabras que utilizo, los momentos en que se da como tal el espacio de conversación van a favorecer, ¿sí? Precisamente el poder hablar de aquellos elementos que son incómodos, ¿sí? Entonces, como una comunicación que yo estoy evitando de manera reiterada, de lo que no quiero hablar, de que, ay, qué pereza hablar de ese tema, o siempre terminamos peleando, o de pronto no es lo más favorable, al contrario, cómo buscar esos espacios, ¿verdad? Para construir y para crecer desde la diferencia, desde lo que de pronto yo considero que no es favorable para mí, pero como yo lo entro a interpretar o a considerar también como un elemento clave, esencial, donde yo me sienta cómodo, donde yo me sienta realmente que no me están juzgando, no me están enjuiciando, sino que al contrario, estamos permitiendo crecer no solamente a la persona, sino a la interacción y a la relación, ¿sí? Como cuando nuestros hijos de pronto tienen ideas que distan mucho o son muy diferentes a como yo leo y comprendo el mundo. Pero resulta que en ese aprendizaje de acercarme y conocer cómo mi hijo, cómo mi hija piensa sobre la música, piensa sobre el arte, yo puedo incluso generar un diálogo que sea favorecedor para ambos. No necesariamente que yo comparta el mismo tipo de música conmigo, pero sí que me permita vivir desde el mundo de la otra persona, cuando yo me coloco en el punto de vista o mirando, quizás me coloco los lentes con los que la otra persona lee el mundo. Es decir, nos invita, número uno, a ser un poco más empáticos con el otro, ¿sí? Pero también a ser muy compasivos con ese otro, ¿sí? Porque es que no solamente yo puedo ver el mundo desde lo que yo considero que el mundo es, sino cómo desde ahí se va leyendo y se va comprendiendo precisamente esas dinámicas en interacción donde yo puedo leer a la otra persona de una manera diferente. No como el ogro o no como la persona demasiado, es que es demasiado fresco, es demasiado relajado, lo que yo le digo no le va a importar. Claro que le va a importar. Lo que sucede es que tiene elementos donde lee de manera diferente, ¿cierto? Y no quiere esto decir o no queriendo esto decir que efectivamente sean condiciones donde yo genere malestar, genere incomodidad, sino al contrario. Muéstrame cómo es que tú ves el mundo porque yo quiero aprender. Entonces, muchas veces en la misma psicología, cuando hacemos nuestras intervenciones y demás, tenemos muchos ejercicios y actividades precisamente que nos permiten colocarnos en el lugar de la otra persona y empezar a ver el mundo desde esa otra persona. Cómo lo ve esa situación, esa dinámica de interacción, decirle al otro, es que te quejas mucho, es que te vives quejando por absolutamente todo, etcétera, etcétera. Pues resulta que no, vamos a ver qué se siente estar desde una mirada al mundo desde la queja, desde el dolor, desde el sufrimiento, no queriendo que esto sea permanente, sino que por el contrario, tenga también unas etapas de transición. Ya hablamos del incómodo, ya hablamos desde la queja, ahora desde dónde vamos a hablar, ¿sí? Entonces, todos estos elementos se van tejiendo. Entonces, fíjense cómo aquí estamos haciendo un llamado, una invitación para que nosotros no solamente hablemos de esas cosas bonitas, de esas cosas color rosa que tanto nos impactan, sino que también podemos pasar por una gama de tonos en la conversación que nos permitan realmente ser comprensivos y compasivos con la otra persona. Veamos entonces en la siguiente presentación, en la siguiente slide, cómo esos diferentes tipos de comunicación, ¿verdad? La intrapersonal, la interpersonal, la verbal, la no verbal, son perfectamente, ¿qué?
nos llevan a una circularidad. ¿Por qué? La intrapersonal, cómo yo me hablo. Es que todo el ejercicio en la comunicación inicia con nosotros mismos. ¿Cómo me estoy hablando? ¿Cómo estoy interviniendo conmigo mismo? ¿Soy respetuoso en cómo me hablo yo a mí mismo? Cuando yo me veo frente a un espejo, ¿qué me digo? ¿Cómo me lo digo? ¿En qué momento lo digo? ¿Cuando estoy alegre? ¿Cuando estoy feliz? ¿Cuando siento que mi amor propio está incrementándose cada día? ¿O por el contrario? Cuando yo me hablo a mí mismo, lo hago cuando tengo rabia, cuando de pronto me he sentido o muy pasadito de kilos, o por el contrario, estoy muy delgadito y me ataco a mí mismo. ¿En qué momento me hablo? Cuando abro el closet y sé que me voy a colocar algo, cuando voy de compras a una tienda de ropa y de pronto me digo, ah, no, pero es que ahora mire cómo estoy. ¿Y qué tipo de verbalizaciones que me estoy dando a mí mismo? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo genero ese diálogo conmigo mismo? Es decir, ¿cómo estoy nutriéndome día a día frente a lo que es la forma como yo me trato, la forma como yo me hablo? También va a ser un indicador esencial de la forma, ¿sí?, en que yo voy a tratar al otro. ¿Le voy a hablar desde el recurso, desde el potencial, o le voy a hablar desde el déficit? Le voy a hablar desde lo que sí hay, uy, pero mira, estás guapo, estás guapa, qué bien te expresas, qué capacidad tienes para manejar la tecnología o qué capacidad tienes para conducir un vehículo. Es decir, ¿qué tipo de diálogo estoy dando? Porque ese es el diálogo que también se va a ver reflejado en la otra persona. Fácilmente hago elogios al otro en la comunicación, en la interacción, le destaco en mi pareja o destaco en mi pareja cualidades. Aún sigo admirando a esa persona con la que me casé hace 40 años, hace 45 años, 50, 60 años, con la que me casé hace 10, hace 20 años. Siento admiración por esa persona que me acompaña en el camino de la vida o en esa persona que estoy conociendo. Lo admiro. ¿Qué admiro de esa otra persona? Entonces aquí viene un punto central cuando hablamos de esos fortalecimientos, de esos lazos familiares al interior del matrimonio, es ¿qué estoy admirando del otro? ¿Qué estoy haciendo día a día para identificar que lo que yo puedo llegar incluso a decirme a mí mismo, a identificar como cualidad en mí, la veo también en el otro? Porque muchas veces, y somos expertos en ver fuera, pero no vemos dentro. ¿Sí? Es decir, vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Uy, no, qué persona tan inteligente, qué persona tan brillante, qué persona tan elocuente en su discurso, qué persona tan perspicaz para. Y en mí, ¿qué estoy identificando? ¿Qué admiro de mí mismo para identificar esa comunicación intrapersonal que es la que me permite a mí, pues efectivamente mostrar la calidad de mi discurso, mostrar lo que realmente yo tengo para dar, ¿sí? Pero por el contrario, si yo me minimizo todo el tiempo, si no identifico en mí condiciones o características que son esenciales, ¿cómo espero, cierto, ver eso en el otro? Si primero no lo estoy viendo en mí. O hijo, te admiro, ¿sí? Por lo brillante que eres, porque nos vas a dar la fortuna de la próxima semana estar en la ceremonia de grados, ¿verdad? Es decir, te vas a graduar, ya sea del colegio, te vas a graduar de la universidad, excelente profesional, eres un orgullo para nosotros como familia. Me impacta como eres en este momento incluso mi maestro. En psicología trabajamos mucho sobre, precisamente en psicología sistémica, ¿verdad? En el área terapéutica, trabajamos mucho precisamente fortaleciendo las competencias y las habilidades que las otras personas tienen, tenemos nosotros y que las otras personas tienen. Entonces, como, por ejemplo, a través de una actividad denominada El hijo como el profesor de su padre, hoy más que nunca, y para nosotros también como educadores en el sector en el cual yo obviamente ejerzo, para nosotros, nuestros grandes educadores, ¿quiénes son? Nuestros propios estudiantes. Estos niños tienen una gran habilidad, incluso con todo este tema de la tecnología, con este tema de las pantallas, etcétera. Todo esto es apasionante para ellos y ellos se convierten en profesores para nosotros. Oye, ayúdame a descargar esto. ¿Cómo manejo esta pantalla inteligente? ¿Cómo manejo este celular o ese reloj inteligente en este momento? Claro, ellos se convierten en personas muy habilidosas que se convierten en
casi que en tutores y en docentes nuestros, en el día a día, que eso sea tan bonito y lo puedan trabajar y lo puedan cultivar al interior de las familias. Que la mamá prepara delicioso, unos platos exquisitos, ¿verdad? El arte culinario es un arte apasionante. Entonces, ¿cómo le reconozco a esa otra persona precisamente eso que hace por nosotros en el día a día? El trabajo tan, quizás tan fuerte que los padres hoy día también hacen precisamente para consolidar y conformar esas esquemas de familia que son tan esenciales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo entro a identificar todos estos elementos en la otra persona? Entonces, fíjense que lo intrapersonal, el trabajo que yo hago conmigo mismo, que es un trabajo desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo social conmigo misma, ¿qué clase de vínculo me va a permitir generar en la comunicación interpersonal con el otro? Escucho a la otra persona cuando me está exponiendo o cuando me está presentando lo que le pasa. ¿Lo escucho o hago que lo escucho? Son dos cosas diferentes. Yo puedo estar de cuerpo presente con la persona en una interacción, en un café, en la mesa, conversando con mi hijo alrededor de quizás una tarea, etcétera. Pero en ese momento yo lo estoy escuchando o simplemente estoy. Puedo estar, pero realmente no estoy para él. No estoy siguiendo su conversación. No le estoy atendiendo. Posiblemente lo que para mí no es significativo para la otra persona sí lo sea. ¿Sí? Cosas muy pequeñas, cosas muy mínimas que en ocasiones nosotros decimos, pero es algo tan sencillo. Es que él busca llamar la atención. No es que lo busque llamar la atención. Hemos normalizado tanto el llamar la atención que ahora a todo le llamamos así, de esa misma manera. Si el niño llora, es que está llamando la atención. Si la chica grita, es porque está llamando la atención. ¿Qué está detrás del grito? ¿En qué momentos aparece? Entonces, entrar a evaluar realmente lo que está detrás nos muestra elementos con los cuales nosotros sí podemos empezar a trabajar. La comunicación, ¿cierto? Verbal, lo que yo transmito, el contenido, ¿cierto? ¿Cómo lo estoy transmitiendo? ¿Qué tono de voz estoy utilizando? ¿Qué palabras utilizo? ¿Qué términos hemos creado al interior de las parejas y de las familias para referirnos al otro? Yo le digo a él, el señor, la señora, ¿de qué forma lo estoy haciendo? Lo estoy diciendo con respeto, con cariño, ¿sí? Al interior de las familias, al interior de las parejas se tejen incluso, ¿cierto? Palabras o términos muy particulares para llamarse entre sí. Algunos de esos términos están asociados a palabras cariñosas, a palabras tiernas o a palabras de pronto que los identifican de una manera muy particular, ¿verdad? Y cómo yo entro a respetar quizás también esa interacción que se da. Como le digo, no, le digo gordita, le digo flaquito, le digo muñequito, etcétera, etcétera, porque son condiciones que pueden estar asociadas también dentro de esas dinámicas de interacción, ¿sí? Que son las que realmente forjan el carácter del significado que podría llegar a tener el otro para mí. Y adicional a todos estos elementos en la escalita que estamos viendo acá, pues vemos lo no verbal. Cómo lo miro, cómo le hablo, me acerco, me distancio, con quién me acerco, con quién definitivamente siento que no puedo de pronto tener una conversación lo suficientemente fluida. El lenguaje no verbal me marca también un límite, ¿verdad? Para acercarme o para alejarme, para estar o para no estar, ¿verdad? En función de lo que representa precisamente ese componente, la mirada, el tono de voz, ¿sí? La proxemia que yo utilizo con mi propio cuerpo. Doy la espalda o por el contrario, tengo una posición de apertura para que las personas se acerquen o por el contrario, ¿qué elementos estoy yo realmente trabajando y utilizando? Siguiente. En esa comunicación no verbal hay elementos que nos pueden jugar a veces una doble intención. Sobre todo el contacto visual. ¿Qué sucede con nuestros ojos? Quienes tenemos ojos grandes, ¿verdad? Muchas veces generamos alguna conducta, ya sea o de cercanía o de intimidación con la otra persona. Acá el contacto visual va a ser esencial, va a ser clave, ¿verdad? En esos elementos. ¿Por qué? Porque son los que nos permiten realmente acercar al otro, incluso con una mirada.
con un contacto visual que realmente refuerce o manifieste que yo sí estoy interesada en la conversación o en la intervención que la persona está teniendo. Eso es clave, ¿cierto? Los movimientos corporales, el uso de las manos, ¿verdad? Como parte del fortalecimiento de una intervención que yo estoy haciendo, de una solicitud, el manejo, por ejemplo, también de lo que representa el sentirse acogido con el otro a través de un abrazo, por ejemplo, ¿verdad? Los gestos que yo estoy utilizando son gestos que permiten tener apertura al otro o son gestos que cierran la intervención que la otra persona está haciendo. Muchas veces no nos fijamos. Un ejercicio clave, el ejercicio con un espejo. Empezar a identificar cada uno de nosotros, ¿verdad? Los gestos favorecedores y los gestos no tan favorecedores y en los cuales tenemos que empezar a manejar. A veces con nuestros ojos decimos absolutamente todo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta y lo que nada que ver en absoluto. Entonces, ¿cómo desde ahí nosotros también empezar a conocer nuestros gestos? E incluso empezar a identificarlos en el momento que yo digo, uy, no, estoy con una cara que puedo reflejar un enojo terrible, ¿verdad? ¿Cómo me está leyendo la otra persona? ¿Y eso es lo que realmente yo quiero transmitir? ¿O por el contrario, no? Quiero ser cercano, pero utilizo un tono de voz demasiado elevado. Hola, hija, ¿cómo estás? Y la grito. No. Distinto. Hija, ¿cómo te fue? ¿Qué tal la universidad? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo estuvo tu clase de ballet? ¿Cómo estuvo la clase de guitarra? ¿Qué tal el campeonato de fútbol al chico? Es decir, son elementos que van a facilitar precisamente esos procesos de interacción en la pareja, que son tan esenciales y claves. ¿Por qué? Porque muchas parejas han olvidado algo clave. Se dedicaron a desarrollar y a fortalecer todo su rol parental, pero olvidaron ser pareja. Es decir, se dedicaron a los hijos. Y en ciertos momentos de la vida se vuelven a encontrar, ya no en ese rol tan marcado de lo que representó la crianza de sus hijos, porque ya los hijos incluso han crecido, ya se han ido del país, ya están trabajando, ya tienen sus propias familias y demás. ¿Y qué sucede con esas parejas que en su momento se olvidaron del ser parejas? Esto llama mucho la atención, ¿verdad? Y es un motivo de consulta bastante importante. ¿Por qué? Porque sienten que ahora, pasados 30 años, pasados 20 años, se conocen. Al no conocer al otro, ¿qué va a admirar en el otro? ¿Sí? ¿Lo conoce como pareja? No, lo conoció cuando tenían 20 años, cuando tenían 30 años, y hoy cuando tienen 60, cuando tienen 70, sienten que ya esa otra persona es distinta y que quizás incluso lo conocieron más en un rol de lo que representaba ser papá o ser mamá, pero ¿qué sucede ahora cuando vuelven a encontrarse como pareja? Esto llama mucho la atención. De igual manera, la distancia y la proximidad, ¿sí? Como apoyo precisamente a una verbalización, a una intervención que yo pueda estar teniendo. Y la importancia, y aquí es clave, el contacto físico, pero un contacto físico sincero. Si yo voy a dar un abrazo, que sea un abrazo de verdad que nazca, ¿sí? No el típico abrazo de feliz cumpleaños, ¿sí? O sea, como por no dejar o porque la dinámica de la interacción al interior de la familia fue todos están abrazando. No, algo que realmente tú sientas, que te sientas cómodo en ese proceso y en esa interacción con el otro, ¿sí? El contacto físico va a ser importante, ¿verdad? Como parte también de ese entrar a entender cómo la otra persona se está sintiendo. Todos somos un libro y muchas veces solamente nos quedamos con la carátula de ese libro. Lo que conocemos netamente es el nombre de la persona, porque ese es el nombre que lleva ese libro. Pero muchas veces nos cuesta abrir las páginas del libro y conocer lo que realmente está detrás de esa persona. Su mundo, su historia, la importancia de conocer la historia, tanto la de cada uno de nosotros como de las personas que están a mi alrededor, de mis hijos, de mi esposo, ¿sí? Y de la familia extensa, porque hoy día también vemos mucha familia extensa al interior precisamente de qué? Al interior de lo que sería netamente la interacción. En este caso vemos familias donde también los abuelos viven hoy día en los núcleos familiares, ¿verdad? Y es esencial ese aporte que el abuelo hoy día tiene al interior de ese fortalecimiento de esos lazos familiares, esa sabiduría, ese respeto que debemos hoy día más que nunca, ¿verdad?
considerar y tejer, porque hoy día también vemos muchas veces en muchas familias que son los abuelos quienes están al frente de la responsabilidad tan grande y tan fuerte, pero a la vez tan linda y amorosa como es la crianza de sus nietos. Sí, entonces fíjense que ahí hay elementos donde los ejes inician inicialmente por una pareja, pero cómo los vamos extendiendo incluso a los demás integrantes o miembros de una familia. No sé si alguien en este momento quisiera hacer alguna intervención que esté relacionada precisamente con estos elementos de la comunicación no verbal. O me quieran compartir también qué admiran, ¿sí? Al interior precisamente del matrimonio, ¿sí? Por ejemplo, acá Nelcy Ardila nos comparte en el chat, en un hogar los abuelos nos ayudan precisamente con la crianza de los chicos. Para mí es fundamental la presencia de los abuelos al interior de las familias, el legado que tienen, las mismas posturas y ver cómo precisamente se teje, ¿cierto? Día a día esa importancia y esa relevancia que ese legado trae precisamente para las nuevas generaciones, esas nuevas comprensiones. Y es muy lindo también escuchar esas historias narradas, ¿verdad? Que en ocasiones pueden ser hasta muy jocosas al interior de la familia y generan unos espacios de interacción muy importantes. Omar Carreño tiene la manita levantada. Adelante, Omar. Gracias, Magda. Sí, viendo también el comentario de Nelcy acerca de la presencia de los abuelos, todas estas figuras son esenciales en la educación, en la crianza, en una formación más íntegra de nuestros niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, también es necesario que todo vaya guiado por una línea también de respeto, porque es que, ¿qué sucede? Lo que nosotros los sacerdotes corroboramos muchas veces. He escuchado casos de abuelos y abuelas que dicen, padre, estoy muy triste, incluso una abuela en algún lugar de La Mancha me dijo, padre, me quiero morir. Yo le dije, ¿por qué? ¿Qué sucede? Dijo, es que mientras yo fui buena para cuidarle los hijos a mi hija, bien, estuve ahí en la casa, pero una vez que yo ya no me sentí con la fuerza de cuidarlos mientras ella salía a hacer sus cosas o se iba de viaje o se iba a sus fiestas cuando la invitaban en sus ambientes sociales, cuando yo ya le dije que no, entonces empezó a cambiar un poco la situación y empezó a hacerme sentir que yo estaba sobrando. Entonces, también, o sea, dentro de los elementos de la comunicación verbales y no verbales, todo eso influye de una manera increíble, increíble en nuestros muchachos, porque pensémoslo, ¿no? Nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿por qué no quieren ir a los ancianatos? ¿Por qué no quieren estar cerca de los abuelos? ¿Por qué les molesta? ¿Por qué les fastidia? Porque han visto alguna actitud así en los adultos, ¿sí? Entonces, eso por ese lado. Y lo otro que me parece esencial, volviendo al tema de los abuelos, es que hace unas semanas comentaba también lo mismo, y es que dentro del núcleo familiar no podemos perder los roles, porque a veces también se les coloca a los abuelos, o los abuelos asumen o asimilan o se meten en la cabeza que ellos pueden desautorizar a papá y a mamá, ¿sí? Y se vuelven los abuelos alcahuetas. Entonces, siento que es esencial su presencia, pero todo de acuerdo a la medida justa. Me perdonan si aquí hay algunos que sean abuelos, pero de las cosas con las que briegan los papás de hoy día es con la alcahuetería de los abuelos. Muchos abuelos que ahorita quieren incluso muy en el fondo como resarcir su educación un poco estricta y a veces pasada de estricta con sus hijos y quieren resarcirlo con sus nietos dejándolos a su libre albedrío. Entonces sí pienso que es necesario que en todo esto de la comunicación no se pierdan los roles, no se pierda la autoridad, no se pierda el papel y la misión de cada uno dentro del núcleo familiar y que también nosotros los adultos comuniquemos con ejemplo, lo que hablamos de la comunicación no verbal, con el ejemplo más que con normas y con enseñanzas, cómo se debe también llevar a cabo las relaciones en el centro de la familia. Muchas gracias, Omar, por esa intervención, es muy clara y precisamente nos está invitando a esa redefinición en los roles. ¿Por qué? Porque hoy vemos también que existe casi que una alteración, llamarlo de alguna manera,
frente a lo que representa, por ejemplo, en primera instancia, ser hijo y ser padres. Vemos muchas familias hoy día donde quienes ejercen la autoridad son los hijos, más no los padres. Es decir, hay una inversión precisamente en esos roles. Y cuando se teje también una vinculación con abuelos, entonces los abuelos entran a ejercer un rol de padres nuevamente. Es decir, asumiendo quizás, ¿cierto? Con el ejemplo que Omar nos presentaba, ¿verdad? Frente a lo que representa, por ejemplo, para esta señora en su momento, precisamente el sentirse que mientras tenía como tal una vitalidad que le permitía, ¿cierto? Efectivamente, ir un poco más allá, resulta que de una u otra forma, ahora, cuando la señora ya también requiere ser cuidada, porque aquí hay otro término clave en la familia, ¿verdad? Que tiene que ver con el cuidado y el autocuidado, precisamente hay cambios importantes. Entonces ahora, como ya ella está tiene una edad avanzada, ya quizás no puede tener la misma facilidad que le permitía de pronto cuidar no solamente los hijos de una sola hija, sino que era prácticamente ella cuidando o cuidadora o cuidador de muchos hijos, ¿verdad? De muchos nietos en este caso, pues representa también unas condiciones muy particulares. Entonces viene el agotamiento, el cuidador que también merece ser cuidado, que es donde nosotros muchas veces no atendemos a todo esto, y efectivamente ahí es cuando tenemos que entrar a hacer un pare, redefinir cuáles son los roles y de quién es la responsabilidad. Esa responsabilidad que exige compromiso, que exige estar ahí, que exige dar ejemplo desde dónde viene. ¿Sí? Entonces viene la redefinición, el aprender a poner esos límites. Mi mamá me apoya y los abuelos son de gran apoyo pero no tienen toda la responsabilidad frente a lo que esto representa, porque incluso, ¿cierto? Esa persona también merece ser cuidada. ¿Por qué pospone las citas para el médico? ¿Por qué de pronto minimiza un dolor? No, eso ahorita se pasa, es que no tengo tiempo porque no tengo con quién dejar a estos muchachos y mi hija o mi hijo están trabajando. Entonces, la importancia también de equilibrar precisamente estas quizás condiciones que se puedan dar al interior de los diferentes hogares, ¿no? Entonces, también escuchar a ese cuidador, que en este caso puede ser mi abuelo, mi abuela, mi papá o mi mamá, pero cómo los estoy escuchando precisamente para que entre todos generemos más una cultura y una conducta de autocuidado al interior de la familia, cómo nos hablamos, cómo nos escuchamos, cómo entendemos también la situación, el malestar que está pasando la otra persona, ¿verdad? Hoy podemos estar muy bien y con todo el ánimo y con toda la actitud para cuidar a todos mis sobrinos, pero al día siguiente, ¿será que estoy igual? ¿Sí? Entonces, ¿cómo desde ahí empezamos a leer? En la siguiente diapositiva ya empezamos nosotros también a ver o a evidenciar, ¿cierto? Precisamente esas actitudes de las que hablábamos hace un momento, de las que hemos venido hablando a lo largo de este encuentro. Por un lado, la congruencia, ¿sí? Que efectivamente lo que yo diga y lo que yo haga realmente muestren un mismo mensaje y no me muestren mensajes disonantes o mensajes diferentes. ¿Sí? La aceptación frente a lo que representa lo que yo digo y cómo lo está entendiendo también el otro. Puede ser que yo lo acepte, yo lo acepto, comprendo lo que me estás diciendo, no comparto esto, pero ¿cómo se lo hago saber a la otra persona? Con respeto. Hay calidad en la interacción, esa calidad que me permite hablar de cualquier tema con la persona que esté frente a mí, sabiendo que no voy a ser juzgada ni que tampoco de pronto se va a prestar para que la situación salga de carácter, condiciones y de pronto terminemos en un conflicto que ni siquiera nos lo habíamos dimensionado o pensado, ¿verdad? Que eso también puede pasar. Puede ocurrir, sí, que de alguna u otra forma también se dé o se consolide, por ejemplo, una aceptación hacia esa diferencia. Pienso diferente, pero a pesar de pensar y sentir diferente, hay un respeto, hay una comprensión precisamente en la otra persona. El manejo también de la empatía. Me pongo yo en el lugar del otro, en los zapatos de la otra persona. Estoy entendiendo lo que la otra persona efectivamente me está diciendo y cómo me lo está diciendo. ¿Sí? Es decir, entro a entender ese comportamiento empático desde lo que representa para mí también saber que soy un ser humano, que también me canso, que también necesito ser escuchado, ser atendido, ser querido,
ser amado, porque es que muchas veces en pareja o en las familias se piensa que todo debe ser dirigido hacia una sola persona y el resto ¿dónde queda? ¿Sí? ¿Cuáles son esas otras características que hacen efectivo esa consolidación de esos vínculos? Entonces, aquí es clave cuando yo también me pongo en el lugar del otro. Si yo llego también cansado o cansado a casa porque he trabajado, porque me ha tocado, de verdad he tenido una semana, unos días incluso difíciles, pero si yo todo el tiempo le estoy exigiendo a la otra persona, por ejemplo, ¿sí? Es que llegué cansado, tengo hambre y la otra persona también llega cansada y también tiene hambre. ¿Qué tal si entre los dos consolida un esquema que favorezca realmente el poder los dos ser atendidos el uno por el otro, pero en el mismo momento y no con la exigencia de sírvame, tráigame, póngame, hágame? Sí, ¿qué tal si cambiamos ese lenguaje de dominio hacia el otro y colocamos un lenguaje un poquito más cercano, más empático con el otro y decimos qué vamos a preparar? Me siento también cansadito, cansadita, pero qué tal si entre los dos, ¿cierto? Preparamos, hacemos, cómo resolvemos. Entonces, fíjese que hay un lenguaje que ya lo vincula a las personas. ¿Sí? Pero la hija que ha estado todo el día frente a la pantalla, viendo series, viendo X plataformas con series y películas, ¿verdad? Y de pronto espera que llegue la mamá bien cansadita, bien agotadita, de una jornada de trabajo bien pesadita y le dice, mamá, ¿qué me vas a dar de comida? Pero nena, tú no gestionaste algo, miraste algo. Yo la estaba esperando a ver qué me ibas a dar de comida. ¿Sí? No, hija, vamos a hacer. Hija, quiero que aprendas. Desde el algo mínimo, pequeños cambios hacen la diferencia. Qué rico que me hayas esperado para que podamos compartir juntas la cena. Qué rico que me hayas esperado para que entre las dos nos pensemos que vamos a saborear el día de hoy. Fíjense el lenguaje y la diferencia. Entonces, hija, pensémonos qué vamos a hacer. Tú dices que tienes hambrecita, yo también tengo hambrecita, ¿verdad? En este momento llegué cansadita, pero está bien, ¿listo? ¿Qué propones o qué vamos a proponer? Algo sencillo, algo práctico, ¿verdad? O algo para salir de la rutina. Entonces, fíjense la diferencia en esas actitudes de la comunicación. Si yo llegara a decirle a mi hija, pero ¿cómo es posible? Usted duró todo el día viendo series acostada y yo acabo de llegar. Mire que el conflicto se va a exacerbar. Ya tiene suficiente estrés en el trabajo o suficiente estrés en condiciones fuera de casa para llegar y asumir también una postura. No es lo que realmente nosotros vamos a encontrar. El estrés va a estar presente, ¿sí? Puede ser en un contexto A, en un contexto B y en un contexto C. Pero soy yo la persona que decido y defino qué hacer con esas características, con esas condiciones. Mira que le estoy reconociendo a la otra persona. Qué bien que me haya esperado, porque perfectamente la chica hubiese preparado algo para ella sola y a la otra persona no la vincula. O por el contrario, ¿sí? Hace quizás o toma otra actitud y el conflicto se va a exacerbar. La idea no es llevar esas situaciones de conflicto, sino al contrario, el espacio, el lugar que todas las personas consideramos como nuestro lugar seguro, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra pareja, nuestra familia, hay que aprender a cuidarlo. Y muchas veces, mira, con cambios muy pequeñitos, la forma incluso como yo me dirijo a la otra persona, eso marca una diferencia también importante, ¿sí? Y son cambios mínimos que me van mostrando precisamente todo esto. Veamos en la siguiente diapositiva, ¿cierto? Donde vamos a ver los axiomas de la comunicación. Acá en los axiomas de la comunicación nosotros vamos a ver precisamente elementos que a veces nosotros pasamos por alto. Y vaya, que nos llevamos sorpresas. Entonces vamos a encontrarnos precisamente acá en estos axiomas de la comunicación, que el primero de ellos que nos dice, es imposible no comunicar. Yo creo que a todos nos ha pasado y hoy día con la era digital, ¿cierto? Donde hemos enviado un mensaje y dicen, ay, me dejó en visto, nunca me lo respondió. Pues resulta que ahí te está dando una respuesta. ¿Sí? Te está dando información. Incluso es por eso nos dice el primero, es imposible no comunicar. Todo comportamiento es comunicación. Aún el silencio es comunicación, aún el silencio es comunicación. Incluso cuando nos dejan en visto, eso es comunicación. ¿Sí? Porque muchas veces, no, me dejó en visto, le escribí, le puse 20 mensajes, pero a ver,
20 mensajes que te dejen en visto también está hablando de el comportamiento que tú estás generando en la otra persona. Es que no me contesta y por eso le hice 20 llamadas. ¿Qué tal si ese tiempo de esas 20 llamadas te ocupas directamente en ti? Ya la persona, si no te contesta en la segunda, tercera llamada, démosle un tiempo prudencial. Que la persona tampoco se sienta agobiada o que se sienta obligada a responderte. Es muy triste cuando las cosas se hacen desde la obligación. Es mejor cuando las cosas realmente nacen. Veo yo en mis estudiantes que muchas veces ellos dicen, profe, es que si yo no salgo a contestar, mamá se va a enfadar, pero dile que estás en clase. Acuérdate que tú en las tardes o en las mañanas estás con clase en la universidad, ¿sí? Si no le contesto, se va a molestar. O si le contesto después, va a pensar que ya no la quiero. Porque claro, ellos pasan de una fase de estar en el colegio, ¿verdad? A estar en una fase donde están en la universidad. Es un mundo totalmente diferente para ellos. Entonces, claro, desde ahí vemos también una serie de cambios importantes. Un llamado a los papás que en este momento tienen a sus hijos o en los últimos años del colegio, que ya es 10 y 11, que ya están más grandes, que están viviendo una adolescencia diferente. No es lo mismo estar en la preadolescencia de los 10 a los 11 años, tener hijos en esa edad, a tener hijos que están incluso próximos o ya están en la universidad. Todos los cambios que representa también para ellos y para ustedes como familias. ¿Sí? Y todo comportamiento es una señal, una información, nos está comunicando efectivamente algo. El segundo axioma nos dice, el mensaje transmitido va a ser interpretado por el oyente o por el receptor en función de la relación que mantenga con el emisor. ¿Sí? No va a ser lo mismo porque hay un grado de significado entre las personas. Eres importante para mí, inmediatamente te voy a contestar. Pero si a mí no me interesa, pues yo voy a tomar el tiempo prudencial y digo, esta llamada la puedo atender o queda ahí en archivo y luego la voy a atender, ¿sí? Porque efectivamente, ¿sí? La relación marca una pauta central. ¿Tú a quién le contestas más rápido? ¿Cuáles de los mensajes que tú recibes o de las llamadas que recibes siempre las respondes y cuáles no? Sencillo, ¿estás en mi lista de prioridades o no estás en mi lista de prioridades? Con el exigir de manera reiterada y casi que a regaño, no vas a conseguir que la otra persona te conteste más rápido. Al contrario, ¿qué vas a hacer? La vas a alejar más. O si cuando te llama, tú inmediatamente te tornas algo molesto, te muestras con un lenguaje quizás un poco displicente o no muy favorable, ¿qué va a hacer la otra persona? ¿Crees que te va a volver a llamar? Por supuesto que no, porque siente que es una conversación o una comunicación que no está construyendo, ¿sí? Entonces, aquí es importante identificar realmente ese respeto en la comunicación. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Cómo se lo estoy diciendo? ¿De qué forma se lo vamos a ver? Doy cantaleta todo el tiempo. Repito como un disco rayado la misma información. O por el contrario, también soy de las personas que destacan el otro lo que sí le gusta que esté haciendo bien. Oye, qué rico que me hayas llamado, súper bien escucharte. Hace rato que no hablábamos, ¿sí? Me encantó de verdad este espacio de comunicación. Ojalá se repita, cuídate mucho, o sea, que realmente construya. Pero, sí, ¿qué más perdido? ¿Sí? Si ya entramos con ese tipo de información, inmediatamente vamos a limitar de una manera importante lo que realmente queremos transmitir, ¿sí? Todo tipo, el tercer axioma nos dice, todo tipo de interacción en la comunicación se da de manera bidireccional. ¿Cómo te hablo? ¿Cómo me estás hablando? ¿Sí? Lo que yo proyecto en la otra persona cuando hablo va a generar también un impacto en esa otra persona. Es bidireccional. Si yo veo que estás un poco molesto, que estás un poco tensa la conversación, ¿yo qué hago? Me retiro. También pongo un límite. No es apropiado, quizás te llame en un momento en el que no es favorable, porque o puedes estar ocupado, puedes estar molesto o estás en otras cosas. Entonces, no puedo pretender que la atención la puedas dirigir por completo hacia mí, ¿sí? Viene la comunicación digital, ¿cierto? Aparecen dos elementos, la digital y la analógica, es decir, tanto lo que se dice como la manera en que lo estoy diciendo.
¿Qué términos utilizo? ¿De qué manera llevo esos términos a la conversación? ¿Sí? Entonces, realmente es lo verbal como lo no verbal. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Sí? Soy de los que impongo, por ejemplo, límites, coloco límites, por ejemplo, con mis hijos. Y les digo, ya sabes, ¿no? Estás castigada. ¿Sí? Y a los 2 minutos le digo, ay, bueno, está bien, para que no molestes, toma el celular y mira entonces videos. Existe en ese momento coherencia entre lo que yo le acabo de decir a la persona, oye, estás castigada. No hay redes, no hay internet, no hay celular durante este día. Y a los 2 minutos le digo, bueno, para que te portes bien y me dejes aquí hablar con mis amigas, entonces te voy a entregar el celular. O lo que uno encuentra también en los centros comerciales, yo creo que todo lo hemos visto. Los padres que dicen, voy a salir con mis hijos al centro comercial y voy a compartir, qué sé yo, X comida. Y resulta que todos están metidos en el celular, pero entre ellos no hay interacción. Lo que se dijo inicialmente, que iban a compartir en una cena, en un restaurante, en una plazoleta de comidas, en un centro comercial, etcétera, ¿en qué terminó? En que cada uno estaba en su mundo y totalmente alejada de las personas que estaban alrededor. La importancia de poner esos límites. La tecnología es maravillosa. La tecnología nos está ayudando hoy día precisamente para dar apertura a muchos elementos, a conocer, a investigar, a tener referentes de muchas cosas en muchas áreas, ¿verdad? Pero si nosotros no la sabemos utilizar, fíjense lo que puede resultar. Lo que inicialmente se decía como, qué maravilla, vamos hoy a un centro comercial, vamos a compartir, a compartir con los muchachos, ¿cierto? O sea, resulta que cada uno terminó vinculado en su propio celular con una postura completamente rígida donde no hay interacción entre los otros. Entonces, que exista esa coherencia, ¿sí? Entre mi lenguaje verbal como mi lenguaje no verbal. Porque, ¿dónde está la interacción? Sí, claro, cada uno está interactuando, pero no está interactuando con el grupo de referencia, está interactuando con otras personas, ¿sí? Y hoy día lo vemos mucho y vemos los padres en los centros comerciales, llevan sus chiquitos, ¿verdad? Están ellos ahí felices con su comida, etcétera, etcétera. Y muchas veces el adulto ni siquiera come, el que come es el niño, ¿sí? ¿Y dónde está el proceso de interacción que se puede tejer ahí? Lo valioso de ese tiempo de interacción. Las pantallas son maravillosas, no podemos ir en contra de algo que nos ha facilitado tanto, tanto, como lo es precisamente la tecnología, la red, la internet en términos de todas las bondades que tiene. Pero si nosotros no lo estamos utilizando bien, ahí es donde viene el otro punto, ¿verdad? Es más por ese lado, ¿sí? Es decir, estamos favoreciendo unos espacios individuales y donde queda realmente lo que se pueda llegar a consolidar en un espacio de fortalecimiento de lazos familiares, incluso de aprender del otro, que le gusta a mis hijos adolescentes. Alguna pregunta clave que uno hace cuando está en terapia, ¿sí? ¿Conocen ustedes a sus hijos? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Han compartido con ellos en espacios fuera, incluso del hogar, de la casa? ¿Qué han compartido? ¿Qué espacios conocen? ¿Tú sabes por qué a tu hijo, por ejemplo, le fascina tanto pintar? ¿Tú sabes por qué, por ejemplo, a mamá le encantan tanto las plantas? ¿O por qué papá se entretiene tanto, por ejemplo, saliendo a caminar o, qué sé yo, cuando intenta arreglar algún artefacto, el carro de la casa, algún aparato en la casa? ¿Han compartido esos espacios tan, tan únicos? No, muchas veces no. ¿Sí? Entonces, claro, aparecen también esas dificultades en las relaciones de simetría o esas relaciones complementarias en las relaciones comunicativas, que es donde viene también el punto anterior del que hablábamos, los roles, cómo se tergiversan y se cruzan esos roles, y resulta que los niños de 6, 5 años son los que mandan en la casa. Es que se dice lo que la princesa o el príncipe en la casa dice. Entonces, claro, ahí vienen elementos importantes. ¿Cómo estás manejando? Creo que hay alguien que tiene
El micrófono abierto, gracias. Entonces, desde ahí es importante y es esencial para nosotros también, importante, clave, que podamos delimitar esos espacios, ¿sí? Volviendo a incluso reconfigurar qué significa ser hijo, qué significa ser papá, qué significa ser mamá, qué significa ser abuelo, abuela, tío o tía. ¿Tenemos el mismo alcance? No, son diferentes, son roles totalmente diferentes, pero los hemos incluso alterado. Hemos sido permisivos con el manejo de esos propios roles que nosotros debemos asumir, ¿sí? Entonces, desde ahí es la invitación, ¿verdad? Precisamente como hacer esos cambios, esos ejercicios. Luego, en la siguiente diapositiva vamos a ver precisamente lo que tiene que ver con ese lenguaje y las emociones. Hoy día, una de las condiciones y quizás de las motivos de consulta más fuerte que hoy día tenemos en el área clínica tiene que ver precisamente con las emociones. No sé cómo expresar la ira. Tampoco sé cómo manejar la alegría, porque a veces siento que puedo desbordar de alegría, pero realmente no me estoy sintiendo así, ¿sí? O intento así que camuflar un poco estas emociones. Es que no quiero que me noten de esta manera, o no quiero que se me vea que estoy triste, o no quiero que se me vea que estoy tan alegre por lo que ha sucedido. Entonces, ¿cómo yo entro a tejer ese lenguaje y esas emociones? Donde de una u otra forma se va a estar en nuestra condición humana, precisamente evaluando y considerando la importancia que estas tienen. Y cada día trabajamos más en el tema de emociones. Primero porque ni siquiera las conocemos. Y la gente dice, es que no sé lo que me pasa, pero yo me siento raro, o yo me intento sentir bien, pero me siento raro. ¿Qué es sentirse raro? ¿Cómo es sentirse eso o a qué lo lleva el sentirse raro? ¿Podrías explicarme? ¿Podrías compartirme? Sí. Si yo les hago la pregunta en este momento a ustedes y les comparto, o que ustedes me compartan, ¿verdad? ¿Cómo manejan o cómo transitan ustedes las emociones? ¿Qué me podrían decir? ¿Cómo manejan ustedes las emociones? La tristeza, la alegría, el agrado, el desagrado. Miguel, cuéntame, usted es la manita levantada. Don Miguel. Mónica Andrea Aguilar. Buenas tardes. Pues muchas Buenas veces nosotros tardes. nos encerramos cuando estamos tristes, no lo visualizamos y nos encerramos en nosotros mismos. Entonces, pues eso sí es como difícil, ¿no? Porque muchas veces hace uno la cara del payaso, digámoslo así. Tenemos Sí. las tristezas, las nostalgias y nos encerramos en nosotros mismos. Entonces, a veces es difícil uno expresar el sentimiento de tristeza ante nuestra familia porque muchas veces decimos tenemos que ser fuertes, entonces pues tengo esa percepción, ¿no? Muchas gracias, Mónica. Has dicho algo clave ahí, ¿no? Muchas veces tenemos incluso que mostrar lo contrario a lo que en realidad estamos sintiendo, ¿no? Y muchas veces lo hacemos por múltiples razones, quizás porque no queremos preocupar al resto, porque de pronto no queremos incomodar, porque no queremos de pronto aumentar el conflicto si ya está presente, ¿verdad? Son múltiples ahí elementos o factores que pueden estar relacionados. Bueno, yo a veces con mi esposa, así, por ejemplo, las tristezas o las alegrías, yo soy uno de que le reclamo. Digo, bueno, mijita, pues usted, ¿por qué no comparte conmigo esta alegría? O si estoy triste, le digo, estoy triste por eso. Pero también si a veces, por ejemplo, tienen un problema en otra parte y viene uno a traer los problemas a la casa, pues esto, a veces también mi esposa me reclama, ¿y usted por qué viene serio? ¿Qué fue lo que le pasó? No, es que me pasó esto, sí, pero viene serio conmigo, ¿por qué?
Pues sí, a veces uno se equivoca y viene a traer los problemas que le pasaron para allá en la empresa donde está trabajando y los viene a traer a la casa y eso no se debe hacer, ¿sí? Sino Sí, decirle a la señor. esposa, a la compañera, qué fue lo que le pasó para que ella le entienda. Muchas gracias. Creo que Gina y Ricardo han levantado la mano. Sí, señora. Bueno, Mariluz, es que estamos en el mismo celular. Ok. Bueno, Esto, para mí, lo que pasa es que yo considero que también nos falta como más sinceridad en el caso de las relaciones como pareja. En cuanto al lenguaje y emociones, yo le digo por lo menos en algunas ocasiones a Ricardo, pero es que mi amor, yo no lo conocí ayer, ¿sí? O sea, hay muchas actitudes que como pareja no necesita uno expresarlas porque es que uno por el aire ya las coge. Entonces nos falta también, no sé, sinceridad o reconocimiento o lo que el compañero acabó de decir, ¿no? Saber compartir lo que está sucediendo, porque ¿qué pasó? No, nada. Ay, entonces está bien, nada. Entonces uno se aparta, ¿ve? muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, por acá en el chat también nos han escrito, ¿verdad? Vamos a hacer esto en este momento, conectar acá con el chat. Desde acá que nos dicen, generalmente manejan la emoción alejándose, respirar mientras se toma de nuevo el control antes de dar respuestas. Es una buena estrategia que mi parte Jenny Rocío Bayoni, porque efectivamente, ¿qué nos está diciendo? Muchas veces tomamos decisiones o nos inclinamos a tomar decisiones cuando quizás las condiciones no son las más favorables o estamos con un mal humor muy amplio. Es decir, todo lo que nos digan va a ser utilizado de una manera pues no favorable y en determinado momento también podemos ser hirientes con la otra persona. Decir, mencionar, utilizar de pronto de una manera que no es la favorable, pues incomoda aún más, ¿verdad? Otra persona acá nos está diciendo, yo creo que esa Esperanza nos comparte, dice, cuando estoy triste o ansiosa también, creo que está acá. También cuando estoy alegre, llevo todas al Santísimo de allí, lo pido ayuda y fortaleza o de gracias. Es decir, es una forma también de utilizar una estrategia de afrontamiento que tenemos los seres humanos y es precisamente trabajar nuestra espiritualidad y nuestra fe, ¿verdad? Es decir, creo que eso es algo que realmente nos enriquece, nos convoca y nos permite transitar de una mejor manera precisamente toda la situación. Heidi nos dice una pregunta, ¿cómo puedo yo como hija volver al rol de hija con los papás y que ellos entiendan que son los adultos los papás? Es importante entrar a definir, Heidi, has hecho una pregunta muy interesante en la tarde de hoy, porque es precisamente el volver a reconectar con lo que realmente nosotros somos o tenemos en ese momento, que son nuestros propios roles. Es importante de una manera muy cálida, muy tranquila, poderlo conversar también con los papás, identificando cuáles son las características de las figuras de autoridad, en este caso que son los padres, ¿verdad? ¿Qué caracteriza a un papá? ¿Qué caracteriza a una mamá? ¿Y cuáles son las características que tenemos nosotros como hijos, ¿verdad? Esto es un punto central, porque es el que nos permite a nosotros, en primera instancia, identificar en ese rol que estoy asumiendo, realmente es un rol que me pertenece o es un rol con el cual yo puedo incluso trabajar otras características quizás para ellos, incluso para empoderar a mis propios papás. Muchas veces los padres piensan que porque ellos ya se hicieron mayores y nosotros hemos crecido, ellos piensan que ahora entonces esos roles se van a invertir. Ellos seguirán siendo siempre nuestros papás, ¿cierto? Lo que sucede es que hay tránsito en el ciclo de vida que nos permite también leerlos y comprenderlos de una manera diferente. Pero sí es importante que puedan establecer un diálogo, una conversación, donde cada uno pueda exponer precisamente esos puntos de vista, ¿sí? Yo entiendo que ustedes quieren que yo asuma un rol un poco más empoderado al interior de este hogar, al interior de esta casa, pero no podemos desconocer lo que ustedes representan al interior de esta casa, al interior de esto, y empezar a definir con ellos pequeños cambios que se van dando, tomas de decisiones, ¿sí? Responsabilidades que se puedan ir asumiendo. Entonces, en la medida en que ustedes lo puedan hablar, va a ser más fácil que logren nuevamente encauzar cada uno de esos roles.
¿sí? Por acá nos dice Raúl Chacón, muchas veces las emociones las comparto con alguien para que me escuche. Y eso es importante, no quedarnos solamente nosotros con toda una cantidad de información, sino que podamos compartir también esa información, ¿verdad? Nosotros muchas veces necesitamos también ser escuchados, y más cuando quienes somos de pronto soporte o bastón, ¿cierto? Al interior de ciertos hogares también necesitamos ser escuchados. Lo que yo hablaba en la conducta del cuidado y el autocuidado, ¿sí? Que sabemos que no podemos desconocer precisamente la importancia que estos dos roles tienen, ¿sí? Otras personas nos hablan, nos dicen, en mi caso, Hugo Armando nos dice, en mi caso, haciendo ejercicio y deporte, una excelente forma también de transitar y de modular también, porque pues sabemos que todo este componente se carga a tal punto que nosotros ya no sabemos ni qué hacer, porque la parte física también se ve afectada, aparecen malestar, aparecen dolencias, articulaciones que por ahí nos están generando también malestar, dolores, etcétera. Y muchas veces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una sobrecarga y cuando el cuerpo ya se agota, el cuerpo empieza a hablar. ¿Cómo habla? A través de la enfermedad, a través del dolor, a través del sufrimiento, ¿verdad? Slendy también nos comparte y nos dice normalmente yo la reservo para mí porque siento que recargo a la otra persona. Son dos puntos de vista, ¿verdad? Pero lo importante también, Slendy, es que tú las puedas manejar, porque si tú también te empiezas a cargar con todo lo que te puede estar sucediendo y no lo expresas o no lo manifiestas, no haces deporte o de pronto no tienes alguna actividad que te permita exteriorizar o externalizar esto que te está pasando, llega un punto en el que también estás sobrecargada precisamente por esa situación. Entonces, la importancia también de pronto de manejarla. Si las voy a manejar conmigo, también de pronto tener unos elementos de fortaleza a nivel individual, a nivel personal, a nivel espiritual, que nos lleven precisamente a poder transitar de una mejor manera con todas estas emociones. Lo primero acá, agradezco a todos quienes han hecho participación, excelente intervención, veo que están muy conectados también con el tema de conversación de la tarde de hoy, y ver también, por ejemplo, la aceptación, la identificación, la precisión, la escucha va a ser incluso clave. Pero reitero lo que les estaba diciendo al comienzo, si nosotros primero no nos escuchamos, entonces hacerle caso, ¿qué es lo que me está diciendo este dolor? ¿Por qué todos los días dice la persona tener dolorcito de cabeza? ¿Qué le está diciendo? Porque escuchamos al resto y nosotros, ¿será que nos estamos escuchando? ¿Será que nosotros estamos siendo impecables y precisos con la forma como nosotros nos estamos tratando a nosotros mismos? Ahí queda la duda, ¿no? Porque es que nosotros tenemos siempre apertura para los demás. Y para nosotros, ¿dónde queda esa apertura? En la siguiente diapositiva, ¿cierto? Vamos viendo también unas consideraciones dentro de esa comunicación. Aquí es clave considerar el momento y el lugar adecuado para expresar esas emociones y para expresar o dar a conocer esos mensajes que yo estoy llevando. Reitero el término de la congruencia. Ojo con los filtros de escucha. Los filtros de escucha, ¿a qué le estoy atendiendo? ¿A qué siempre hago caso y qué estoy dejando de lado? ¿De qué no quiero hablar? ¿Qué es lo que no quiero ver? ¿Qué es lo que no quiero escuchar? ¿Qué es lo que no quiero sentir? Porque aquí es clave para nosotros y para todos nosotros, puede llegar a ser fundamental y puede llegar a ser esencial, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando nosotros ponemos filtros? Y no, yo no quiero hablar de eso, no, yo no quiero escuchar eso, yo no quiero sentir eso, yo no quiero ver esto. Entonces, ¿cómo desde ahí para nosotros va a ser esencial, ¿cierto? Entrar también a generar precisamente esa escucha. Escucha el cuerpo. ¿Qué le está diciendo? Ay, que me duele la espalda. Debe ser que yo estoy cansada. ¿Qué me está queriendo decir? Si ese malestar en el cuerpo se refleja, ¿de qué me está hablando? Siéntese por un momento, converse por un momento con eso que está sintiendo, a ver qué le está queriendo decir. Porque nosotros escuchamos y atendemos a todos los estímulos de nuestro entorno y con nosotros, ¿qué estamos haciendo? Háblele al dolor, háblele al malestar, háblele a la inquietud. Mónica, creo que tienes tu micrófono encendido. Mónica Andrea, sí, Mónica Andrea. Sí, te agradecemos si de pronto lo puedes silenciar o si de pronto manita levantada, si de pronto quieres hacer alguna intervención, bienvenida. Entonces, aquí es clave, ¿cierto? Escucharnos. ¿Qué me está queriendo decir ese dolor? ¿Qué me está queriendo decir eso que yo no quiero ver, eso que yo no quiero escuchar? Eso que yo no quiero sentir, porque yo no quiero
afrontar esa conversación y enfrentar esa conversación a la que tanto tiempo de pronto le he sacado como la he dejado de ladito. Siempre queda en la última de la lista. ¿Qué me estará queriendo decir? ¿Será que si yo resuelvo eso no se pueden resolver otro tipo de circunstancias y de condiciones? Es la invitación. Un estilo activo en la conversación. Escuchar, pero también manifestar. No solamente que el otro me llene de una cantidad de información, sino que desde acá, ¿sí? ¿Cómo se entra a establecer todos estos cambios? Expresar los sentimientos, las emociones, cómo me estoy sintiendo, cómo me quisiera sentir. Aquí hago una acotación súper clave para todos nosotros. Nosotros no podemos pretender ni pensar que la otra persona que está frente a mí es una lectora de pensamiento. Es que él ya sabe. Cuando uno le dice en terapia de pareja, le dice, ¿y usted cómo le expresa y cómo le dice que la quiere o cómo ustedes manifiestan ese amor que se tienen durante tantos años? ¿Sí? La persona dice, es que ella ya sabe. Es cuestión de que ella ya lo sepa. Es cuestión de que se va transformando y se va manifestando. ¿Cómo lo manifiestas? ¿Cómo expresas? Cuando te dan un elogio, ¿cómo lo recibes? ¿De buena forma? ¿Lo tomas de una manera preventiva? ¿Te molestas? Ah, ya me está molestando. Quiere decir que entonces la camisa sí me queda fea. No, al contrario, te estoy diciendo que ese color te luce, deberías utilizarlo más. Te ves diferente, te rejuvenece, te ves linda, te ves lindo, mira cómo te luce, qué guapo te ves con esa camisa. ¿Sí? Porque muchas veces eso no lo vamos a encontrar en otros lados. ¿Sí? Lo vamos a encontrar primero con nosotros mismos, la seguridad que podemos proyectar. Y esa seguridad se va a llevar a la interacción con los otros. La claridad del mensaje. Yo no puedo pretender que el otro me lea mi mente. No tenemos lectores de mente y muchas veces pensamos que el otro tiene que leerme. No, señores, no hay lectores de mente. ¿Sí? Aceptación de argumentos o críticas. Ok, yo entiendo que en este momento tú me digas, hijo, que de pronto te incomoda, por ejemplo, que yo no sea atenta contigo o que tú no veas que estoy siendo atenta contigo por el hecho de que te dije, no, hoy no te puedo planchar una camisa, o en este momento ya voy tarde para el trabajo, no alcanzo a desayunar contigo porque tengo que llevarme el desayuno entonces para el trabajo, etcétera. No quiere decir que no te quiera, al contrario, te amo mucho, por eso el fin de semana trato de pasar y compartir la mayor parte del tiempo contigo. Entonces, aceptar esos argumentos o esas críticas, ¿te parece? Tú dices que de pronto no me veo muy bien. Si tú me lo estás diciendo, créeme que yo te creo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me lo dices tú. No me lo está diciendo otra persona o una persona que no me conozca. La siguiente diapositiva también nos entra a mostrar, ¿cierto?, la importancia de la escucha activa. La escucha activa que nos lleva a generar un crecimiento personal, a modificar nuestras actitudes, a ser más tolerantes con el otro. No es solamente decirlo, es hacerlo. Pero si yo no me tolero a mí mismo, ¿cómo voy a tolerar al otro? Si yo no soy flexible conmigo mismo, ¿sí? ¿Cómo voy a permitir ser flexible con la otra persona? Y entonces ahí es cuando viene en la siguiente diapositiva los estilos de comunicación, el agresivo, el asertivo y el pasivo, ¿verdad? Entonces, claro, en el agresivo me muestro que muy predispuesto frente al malestar del otro. ¿Sí? Entonces trato de ser dominante, de hablar gritando, o sea, no logro hablar. Muchas veces no me hago entender, sino que por el contrario, me muestro demasiado predispuesta en la interacción con la otra persona. Soy poco asertivo, que eso pasa también mucho. Al no ser asertivo, pues yo tampoco sé decir no. Entonces, todo lo que me van diciendo, yo digo, sí, sí, sí. Hay personas que no saben decir no o no son asertivos en la comunicación. Claro que te quiero ayudar, pero en este preciso momento, mira, son las 4:30 de la tarde, lo siento, pero no te puedo colaborar a esta hora. ¿Te parece si sobre las 5 de la tarde conversamos y revisamos en lo que te puedo apoyar? Claro, es que en este momento me queda imposible. Yo estoy en este momento, por ejemplo, frente al grupo, ¿verdad? Estoy en la formación de la diócesis. Entonces, en este momento, no, pero créeme que te quiero ayudar, créeme que quiero conversar contigo. ¿Te parece si sobre las 5 de la tarde conversamos y tratamos con más calma el tema? Y en el pasivo, la persona que muchas veces dice, yo prefiero no hablar y yo a todo digo que sí, con tal de no generar problemas. Entonces, es la persona que está más dada, no a liderar, sino al contrario, a recibir
orientación e indicaciones de manera permanente, ¿sí? Entonces, qué bonito es cuando la persona logra el equilibrio entre no mostrarse agresiva, no mostrarse pasiva, sino que logra ser asertiva. Aprender a decir no con total tranquilidad. Pero es que si yo le digo que no se va a molestar, no, pero revisemos cómo lo estás diciendo, ¿sí? ¿Le estás mostrando una actitud favorable hacia el otro? ¿Quieres trabajar con ese otro? Listo, entonces hagámoslo de esa manera. Y miren que suena diferente, se siente diferente también. No es algo impuesto, ¿sí? Que es algo con lo que nosotros también jugamos mucho. En el siguiente, los favorecedores. La siguiente diapositiva nos muestra cuáles son los favorecedores. Siempre mostrar una actitud de cambio. Tú me interesas, quiero cambiar. No lo hago solamente por mí, también lo hago por ti, lo hago por la familia, lo hago por los niños, lo hago por la relación. Me interesa lo que me estás diciendo. Por eso quiero que cambiemos. La importancia del lenguaje, no siempre viéndolo en el otro, sino en cómo yo también me vinculo con ese lenguaje. ¿Te parece si acordamos o llegamos a acuerdos que nos permitan hacer un cambio favorable? Que nos permitan, ya me estoy vinculando, yo no les digo, usted es el que tiene que cambiar, usted es el que tiene que cambiar, no. ¿Qué tal si nos vinculamos? ¿Qué tal si empezamos a hacer pequeños cambios y nos vamos leyendo de una manera diferente? ¿Qué es lo que tú quieres? Fíjense que ya estamos en el primer trimestre del año, hoy 1 de marzo. De esas promesas que nos hicimos y esas uvas que nos comimos el 31 a la medianoche, ¿qué nos está quedando? Ya, ¿cómo vamos en avance en porcentaje de esas metas, de esos deseos que tanto, con tanta emoción de pronto logramos consolidar para el año 2025, estamos logrando hoy a 1 de marzo? Es una pregunta interesante. Uy, sí, tienes razón, ¿sí? Claudita Guerrero nos dice acá, si decir sí facilita la vida de otro, pero complica la tuya, entonces no. Eso tiene que ser, ¿qué? Equilibrado, balanceado, ¿sí? Que yo me sienta bien, que yo me sienta cómodo, pero que la otra persona también lo sienta así. Pero si es uno sintiéndose bien y el otro sintiéndose bien mal, eso no es favorable. Entonces, fíjense la actitud de cambio. La importancia clave acá del lenguaje, donde yo vinculo al otro. El otro me exige, oye, tienes que hacer. Y el otro, ¿qué está haciendo? Tanto que exige y entonces, y si es diferente y lo ponemos en otros términos y yo le digo a la otra persona, oye, ¿y qué tal si hacemos? Ya que tú propones tanto y sugieres tanto, ¿qué tal si lo empezamos a hacer? Pero no solamente que yo lo haga, es que tú también lo hagas. Vamos a empezar a generar un espacio de diálogo, de conversación, de interacción, mucho más dado desde ambos, desde los tres, desde los cuatro, desde la familia en sí. Eso nos lleva a generar una postura reflexiva, a hablar incluso siempre en primera persona primero, yo primero, es decir, yo no puedo poner palabras del otro o lo que yo quiera que el otro, no, primero hazlo tú y luego si lo llevas a nosotros. ¿Qué tal si nosotros? ¿Te parece si hacemos? ¿Sí? Y a generar múltiples alternativas. Es que en esta casa siempre se ha hecho de esta manera, pero ¿qué tal si ahora lo hacemos diferente? Porque todo tiene que ser como hasta el momento se venía haciendo. Generemos otras alternativas. Hay otras características, hay otras condiciones en las cuales yo también me puedo sentir súper cómodo. ¿Qué tal si ahora empezamos antes era solamente o blanco o negro? ¿Qué tal si ahora jugamos con la gama del gris, con la gama del beige, con la gama del azul? Es decir, estoy invitando a hacer pequeños cambios, porque no todo siempre tiene que ser de la misma manera como se dice. Es que desde que nos casamos, ese mueble siempre ha estado ahí. ¿Qué tal si ese mueble lo llevamos para esta esquina? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo ves desde acá? ¿Qué te hace sentir? ¿A qué te invita esta conversación? ¿A qué te invita este pequeño cambio? ¿Sí? Liliana nos dice, la actitud de cambio debe ser mutua, donde ambas partes estén dispuestas a ceder y el cambio se viva con amor y con respeto. Por supuesto, Liliana, lo has dicho, es clave acá entrar a entender, ¿cierto?
Yo no puedo imponer todo el tiempo y los otro tampoco puede imponer todo el tiempo. ¿Qué tal si los dos llegamos a acuerdos y entre los dos compartimos esos espacios? Mucho más favorable, mucho más sensato también y más sano también para la relación. Vemos acá el caso de Patricia, ¿cierto? Lo vamos a leer y algunos de ustedes harán parte de esa intervención también. Veamos lo siguiente que nos dice este caso. Doña Patricia recuerda las peleas y discusiones en casa cuando era niña por los reiterados llamados a comer y la demora de sus hermanos en llegar a la mesa y todo por estar jugando en su cuarto con las muñecas. El tiempo pasó y parece que la situación no ha cambiado en esencia. Los medios fueron los que cambiaron y hoy recuerda los disgustos actuales con sus hijos cuando los llaman y no hacen caso, no porque no quieran, sino porque no la escuchan. Cada uno en su cuarto, interconectado tecnológicamente y sus oídos cerrados al mundo exterior por los audífonos. Cuando Patricia logra que lleguen a la mesa, se inicia una nueva confrontación. No se pueden sentar con los celulares a la mesa. Está prohibido comer y estar conectado. Patricia exclama que es un momento único en el cual la familia no solamente comparte alimentos, sino que agradece al Creador por los beneficios recibidos y es momento de diálogo en familia. De igual manera, recuerda que de niña escondía las muñecas preferidas debajo del vestido y jugaba debajo de la mesa mientras se escondía para comer. Oh, vaya, vaya. Luego nos dice, los muchachos han optado por sentarse a la mesa, comer lo más rápido posible, así a millón, y contestar con monosílabos a las preguntas de la mamá para salir lo más pronto a sus cuartos. La situación cuando salen de paseo es prácticamente la misma. Ellos están concentrados en los equipos, en los celulares, y no hay poder humano que los haga interactuar. Patricia tomó medidas extremas y optó por no pagar las facturas de dicho servicio. De igual manera recogió los celulares aduciendo que ella los había comprado con la condición de no regresarlos bajo promesa de cumplimiento de cambio de actitud para con la comunicación y convivencia en familia. Los jóvenes, en retaliación, se acercan a la mesa para compartir los alimentos, pero de igual modo no entablan ningún tipo de comunicación y cuando salen a algún paseo se mantienen largas horas en silencio. Es un claro ejemplo de muchas situaciones que se viven al interior de muchos hogares. Bien, entonces con ese caso que acabamos de escuchar, que es el caso de Patricia y sus dos hijos, veamos estas preguntas orientadoras, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas orientadoras? En la siguiente diapositiva ya las encontramos. La primera de ellas, ¿qué nos dice? ¿Cómo se evalúa la actitud de los miembros del sistema familiar? Acá, en general, ¿cómo lo evalúan ustedes? ¿Qué me pueden compartir? Pueden escribir por el chat, pueden activar el micrófono y entre todos vamos construyendo. Manito levantada, Elena, ¿te escuchamos? Buenas tardes, doctora, muchas gracias y a todos. Hola, Buenas tardes. tardes. Pues la actitud que tienen es que todos andan en su mundo, o sea, todos están en su mundo y no hay ninguna comunicación o no quieren comunicarse o la poca comunicación que hay es solamente por ir a comer, ¿no? Al almuerzo, pero no hay comunicación. Ok, tú sientes que no hay comunicación, ok. ¿Quién más tiene manita levantada? Juan Carlos Ortiz, Liliana Jiménez. Juan Carlos. Pues yo pienso que pues una actitud ahí es que todos quieren como imponer su orden, pues la mamá imponer lo que ella quiere y los hijos de igual manera quieren imponer. O sea, no hay como la comunicación de que dialoguemos a ver cómo solucionamos algo, sino yo ordeno y los demás obedecen. Ok. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿quién más tiene manita levantada? Claudita, ¿me ayudas? Fernanda, Juan Carlos. Gracias. Fernanda. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, pienso que primero la actitud de los miembros de la familia es de resistencia, ya que cada uno pues quiere tirar como para su lado, ¿no? La mamá en cuanto a que le cumplan las reglas, pero si bien es cierto, también está establecido que no establecieron unas reglas desde el principio cuando ella les dio los dispositivos.
porque los quitó todos asumiendo una actitud de yo los compré, son míos, yo veré cuándo se los entrego, si hay una actitud de cambio por parte de los muchachos. Pero entonces pienso que antes de ese malentendido, que es un pan diario de cada día acá en la sociedad, es preferible establecer unas normas antes de, para que asimismo exista un diálogo y en el momento que alguno de los integrantes de la familia incumpla esos acuerdos, pues todos como que tomen la decisión, bueno, se fijaron estas normas, entonces tienes que tener en cuenta que se dijo que íbamos a tener límite de celular por tal tiempo, en fin. Y lo otro que yo pensaría que es muy prudente en este caso es dar alternativas diferentes en el momento de la comida, digamos, proponer temas, establecer temas que sean del interés de todos, para que también los llamemos a ellos como jóvenes, adolescentes y niños a participar de ese momento íntimo del consumo de los alimentos. Gracias. Perfecto. No, muchas gracias. Excelente intervención, ¿no? Creo que vamos incorporando ya elementos Sonia, por propios favor, de ¿me lo que ha apaga el sido. micrófono? Yo digo lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Y agradezco pues esta preparación porque estamos cayendo mucho en cuenta de que esto que está pasando ya, por eso es que se está perdiendo la familia, porque como decía la señora, la amiga, cada uno tira para su lado y sí, se pierde la comunicación de todos. Señora muchas Sonia, gracias. ¿nos puede por favor apagar el micrófono o va a intervenir? Sonia Rojas. ¿Padre Omar va a hablar? Sí, una cosita a propósito de eso. Yo pienso que una alternativa que es esencial, demasiado esencial, es que los primeros que demos ejemplo seamos nosotros los adultos. Porque muchas veces llegamos al comedor en el hogar y todavía llevamos nuestro celular hablando de cosas de trabajo, respondiendo WhatsApp, respondiendo o resolviendo cosas o conectados al computador o viendo un partido o viendo mi serie, ¿sí? Entonces pienso que así como hablamos de comunicación no solamente verbal, sino también en el hecho de que nosotros mismos seamos los que enseñemos con nuestras actitudes, pues pienso que una de las alternativas de solución es que, uniéndome a lo que Sonia decía anteriormente, pudiéramos tener en el hogar una regla que fuera para todos, porque a veces se caen en el hecho de que como yo soy el papá, yo pongo la norma aunque yo no la cumpla. Entonces es la norma de que en el comedor no se tienen celulares. Incluso otra alternativa, invéntense una mesita que se llame la mesa de la tecnología y en el momento del almuerzo o de las comidas, todo el mundo deja sus dispositivos en esa mesita mientras compartimos el almuerzo, ponemos el tema, ponemos lo que vayamos a compartir y después vamos y tomamos nuestros dispositivos. Pienso que sería una buena opción. Bueno, ha sido excelente la intervención de todos ustedes, ¿cierto? Tenemos obviamente más información que nos está favoreciendo en el qué hacer, cómo de pronto manejo la situación. Quizás también para Patricia, que es la señora del caso que nosotros estábamos leyendo, es clave también entender, ¿cierto? Que las normas deben ser claras desde un momento previo a que se lleve a cabo ya el comportamiento, se dé la acción que en este momento es la que está en el contexto donde se está generando también el malestar, que es precisamente alrededor de la mesa. Entonces, desde aquí nos dicen también en el chat elementos centrales, desde todo debe ser 100-100, no 50-50. Es decir, Marta Lucía cae en cuenta de la importancia que tiene donde todos estemos dando lo mejor de lo mejor, ¿verdad? No solamente que una persona piense que es responsabilidad de él o de ella y el resto que está haciendo, o que la responsabilidad pueda recaer más sobre una persona o más sobre la otra. Entonces, creo que son puntos aquí centrales. Fernanda, creo que tienes el micrófono abierto. Ay, perdón. Desde acá, no, tranquila. Desde acá también es importante identificar, ¿cierto? Reevaluar esa situación, poner y centrar de una vez como los objetivos, ¿verdad? Los objetivos y las metas a las cuales queremos llegar. Creo que es un aporte importante también que hace Ricardo. Nelcy nos comparte acá en el chat que no existe respeto. Luz Elena nos dice, a mí me parece que hace falta normas en la casa. Normas que están asociadas a lo que incluso el padre Omar nos mencionaba, ¿cierto? Precisamente como fijar
espacios y momentos, contextos dentro del mismo hogar, tener escenarios para el desarrollo de cada actividad, ¿cierto? Porque si vamos a llegar a la mesa con el dispositivo y cada cual va a estar por su lado, ni siquiera, incluso se le pregunta a la persona al final, oye, ¿cómo te pareció la pasta? Oye, ¿qué tal estaban las verduras? ¿Qué tal estaba la proteína? Ah, ¿había proteína? Ah, ¿había verduras? Ni siquiera se fijó qué es lo que estaba comiendo, ¿verdad? Entonces, esos elementos son claves acá tenerlos presentes. Dice Gina Marcela, en estos momentos la comunicación en familia es muy escasa debido a la independencia que toma cada persona dentro del hogar. Viven en su propio mundo, donde se escuchan ellos mismos y la verdadera familia está ausente. Podemos estar todos reunidos en un mismo espacio, pero no hay interacción, ¿no? Que ese es un punto a tratar muy fuerte. Dice, creo que debemos tener reglas y normas para que haya una buena comunicación. Nos dice Luz Estela, Paulina nos dice, no hay diálogo, todos por su lado, no hay comunicación. Pero recuerde que yo les enseñaba primera acción a la comunicación, aún el silencio es comunicación. ¿Nos está dando comunicación? Claro que sí. Primera acción a la comunicación. Sí, entonces redefinir de pronto que sí, claro que hay comunicación, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿La prioridad de la familia en la mesa para esa familia de Patricia? Posiblemente no. ¿Dónde está la prioridad y dónde está la comunicación en la intervención que ellos están generando? Fuera del ámbito del contexto, por ejemplo, de la cena, de la mesa, ¿verdad? Creo que no se reconoce, dice Esperanza Pinto, por parte de cada uno lo importante de la comunicación en familia. No se les reconoce la autoridad a la madre, seguramente los llama a gritos, como cuando ella era niña, cada uno se aparte y son egoístas. La madre impone castigos exagerados en vez de reunirlos y dialogar. ¿Cuál es la solución para poder compartir felices la comida y poder conversar en armonía? También aquí hay un punto central. No podemos entrar a juzgar los comportamientos de las otras personas. Creo que cada uno de nosotros hace lo mejor que considera con las herramientas y con los recursos que en ese momento tiene. Pero precisamente esos son los espacios que nos permiten a nosotros ampliar también la mirada, ¿cierto? Y esa mirada nos dice, se puede dialogar, se puede compartir, se puede generar una mesa de la tecnología, como lo decía el padre Omar Carreño, ¿verdad? Donde nos invitaba precisamente a generar esos espacios, así como está el espacio donde el niño es retirado para que no genere, para que él reciba también como ese espacio donde posiblemente es el espacio donde él recibe un castigo, donde no hay estímulos ni nada. Posiblemente el espacio de la tecnología es, listo, antes de pasar a la mesa, deja todo por favor en el rincón o en la caja de la tecnología, ¿sí? Que incluso entre todos la podemos construir al interior de la familia. Algo agradable, algo lindo, pero la comunicación es esencial. La tecnología nos ayuda mucho. Si estamos lejos, queremos hablar con nuestros padres, están fuera del país, etcétera, etcétera, están fuera de la ciudad, etcétera, nos va a facilitar, pero en este momento vamos a colocar los límites, en qué momento hablamos con ellos, en qué momento cenamos, etcétera, etcétera. La actitud de individualismo, dado que cada uno tiene su mundo y sus reglas en la misma casa, es lo que nos expresa Raúl. Bien, desde ahí entonces fíjense que hay elementos allí importantes. Dice, falta la unidad de fuente con Dios. A Él nos dirigimos con familiaridad, con bases se sostiene todo, nunca dividir la generalidad. Entonces fíjense que tenemos ahí elementos claves, elementos esenciales que nos van a construir pues obviamente condiciones más favorables. Dice, ¿qué alternativas de solución tendría la familia? Creo que ya hemos compartido algunas, ¿sí? Dentro de esas alternativas de solución para favorecer el compartir en familia. Número 1, llegar a acuerdos. Establecer también cuáles son las prioridades, así como se tiene un espacio donde posiblemente, ¿qué nos dicen? Tenemos que generar un espacio de pedagogía relacional. Este concepto aquí es clave, ¿cierto? Educarnos desde las relaciones con quien estoy frente a mí. O tú sales a tomar café, o tú sales a cenar con alguien y lo primero que sacas es el dispositivo, tu celular, y dejas a la otra persona mirando para los lados, o finalmente las dos personas terminan ¿qué? Metidos en el celular. ¿Sí? Espacios de desarrollo psicosocial, comprender y respetar precisamente esas diferencias con el otro. La solidaridad entre nosotros mismos precisamente para apoyarnos en tareas tan complejas. Para algunas personas esto puede ser tan sencillo, pero para otras personas posiblemente fijar límites al interior del hogar no es tan fácil. Porque pues posiblemente que siempre se ha sido permisivo. La siguiente diapositiva incluso también nos entra a mostrar un poco sobre esa tecnología y la comunicación familiar, donde existen una serie de oportunidades, ver las bondades que tiene precisamente la comunicación hoy día, ¿sí? Oportunidades de conectarnos, de interactuar, de estar en un espacio físico determinado, de poder también estar reunidos, vincularnos a una reunión, vincularnos a una celebración, etcétera, pero también la importancia de fijar esos límites. Nos facilitan los espacios de socialización.
cualquier cantidad, incluso para muchos chicos en la época de la adolescencia. Socializar a través de las redes es mucho más fácil que si hacen una socialización cara a cara, pero la importancia y no desconocer o no minimizar la importancia que tiene la socialización cara a cara, que eso es esencial. El desarrollo también de lo que es nuestra vida cotidiana, el día a día, ¿sí? Pero siempre evaluando también y considerando los posibles riesgos de lo que puede llegar a ser una permisividad. ¿Por qué? Porque es que las brechas digitales o todo lo que tiene que ver con el componente digital, de una u otra forma es de acceso libre. Tú entras a las páginas, tú entras directamente y si, por ejemplo, hoy día los chicos no tienen una supervisión favorable, frente al buen uso, por ejemplo, de las redes, de lo que representa ese acercamiento, la consulta, la búsqueda de información, etcétera, para ellos, pues pueden terminar también desbordados, ¿no? Y la siguiente diapositiva nos muestra precisamente la importancia de la socialización, la importancia de acceso a la información, de la creación de contenido, lo que tiene que ver también con ser un usuario responsable de esas redes a las cuales nosotros accedemos, ¿verdad? Eso nos implica también tener un comportamiento favorable cuando estamos en conexiones, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué tipo de comentario estoy haciendo frente a las verbalizaciones o quizás a las intervenciones que otras personas pueden llegar a tener? Esa creación de contenido, un contenido que sea favorable, que invite al cambio, pero no de una manera que lleve de pronto al aumento de la agresión o a la dificultad con el otro o al conflicto, sino al contrario, al construir y al crecer juntos, ¿cierto? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver también las potencialidades o las bondades que tiene precisamente todo lo que tiene que ver, ¿cierto? Las propuestas de la comunicación que hoy día a las cuales estamos enfrentados, tantos canales, tantas redes, ¿verdad? Que nos permiten obviamente llevar información, conocer, ampliar nuestro rango también de información, de conocimiento y demás. También tiene un componente muy fuerte desde lo que tiene que ver con el ámbito cultural, ¿sí? Ver también cómo la cultura se puede llegar a ver reflejada de algún modo con todo lo que hacemos. El componente en la educación, en el componente relacional o de interacción, es una fuente de entretenimiento, por supuesto que lo es, y también nos permite acortar distancias, ¿verdad? Ya hoy día va a ser más fácil hablar con nuestros familiares que se encuentran en otras ciudades o fuera del país incluso, ¿verdad? Va a favorecer ese acercamiento, pero siempre con un uso obviamente favorable, apropiado, que nos lleve realmente a ser muy buenos usuarios frente a lo que estas condiciones nos dan, ¿cierto? El tipo de lenguaje que uso, el respeto también en los horarios de conexión, por ejemplo. Si yo estoy manejando un grupo, llevo un equipo de personas, ¿verdad? A través de mis redes, ser muy respetuoso también con los horarios. ¿En qué horarios escribo? ¿En qué horarios definitivamente uno dice, no es un horario favorable, por ejemplo, para conversar, no es un horario favorable de pronto para iniciar una conversación? Es decir, esos son elementos también que pueden mediar lo que yo tengo. Ya en la siguiente diapositiva, en lo que tiene que ver con la familia, nos permite, número uno, conocer los recursos que tiene esa familia. Es una familia, cuando hablo de recursos me refiero es a las potencialidades que tiene en términos de la interacción. Es una familia que se le facilita, por ejemplo, dialogar. Es una familia abierta al cambio. Es una familia que está dispuesta a aprender otras formas de interacción y quizás está dada al cambio, no a querer aferrarnos a que todo se tiene que hacer de la misma manera como lo hemos venido haciendo durante estos 20 años que somos familia. ¿Qué tal si empezamos por pequeños cambios? Nos educamos entre nosotros mismos, que los padres también permitamos que nuestros hijos ellos puedan ser maestros nuestros y nos permitan orientar y ver el mundo también de la forma en que ellos posiblemente lo ven. Esas nuevas generaciones, los nietos, etcétera, que también permitan vincularse en todos estos cambios. Generar diálogos que sean constructivos, ¿sí? Respetando siempre la opinión y la palabra de la otra persona y que nos lleven también a proteger nuestro entorno desde lo que implica precisamente esos cambios. Cómo nos estamos cuidando, cómo estamos haciendo un uso favorable y adecuado precisamente de estos canales de comunicación, qué tipo de conversaciones nos construyen, qué tipo de conversaciones no son constructivas y al contrario,
nos destruyen, ¿verdad? Son elementos con los cuales yo entro a jugar un ejercicio bastante favorable en términos de la comunicación. En la siguiente diapositiva nos habla sobre el uso adecuado de esos espacios libres de pantallas. Fijar límites. De 6 a 7 de la noche no hay pantallas. ¿Por qué? Porque estamos en el horario de la cena. Porque estamos en un horario de trabajo diferente. Entonces, empezar a generar también, ¿cierto?, esos espacios que nos permitan a nosotros crecer en términos de lo que representa, pues precisamente, el poner en práctica todos estos elementos. Espacios libres de pantallas, no hay pantallas. Que si estoy dejando mi celular cargando, es el celular cargando. Entonces, lo estoy respetando también ese espacio, ¿verdad? Entonces, Ángela tiene la manito levantada. Cuéntanos, Ángela. ¿Tienes manita levantada, Ángela María Durán? ¿No? Bueno, continuamos. Desde acá también la apertura a diálogo y a las conversaciones, incluso a las conversaciones incómodas, porque esas son las que nos permiten realmente pasar al otro lado, es decir, cambiar, ver o tener una mirada distinta de una situación. Llamados precisamente a generar ese diálogo, esa conversación, tener esa apertura, tener una confianza y una seguridad en nosotros mismos y en el tipo de vínculo que estamos construyendo. ¿Qué tipo de vínculo estoy favoreciendo? ¿Qué tipo de vínculo realmente para mí puede llegar a ser favorable? Tener en cuenta también la seguridad y la confianza en el mensaje, cómo lo estoy transmitiendo, cómo lo estoy diciendo, hacia dónde voy con mis intervenciones, ¿sí? Realmente son constructivas, realmente aportan, lo que voy a decir en este momento aporta dentro de mi familia, realmente aporta un cambio, nos permite trascender en términos de salir de ese círculo que nosotros tenemos, ¿verdad? De conflicto, de dificultad en la comunicación, en la forma como yo me dirijo a los otros, nos permite salir desde ahí, como lo estoy haciendo. Siempre enmarcados en los valores que nosotros primero como seres humanos tenemos, pero también los valores que caracterizan a nuestra familia, que caracterizan nuestra relación, que caracterizan nuestro matrimonio. ¿Qué compromisos tengo? ¿A qué acuerdos puedo llegar? Utilizar incluso un diario que nos permita en este momento precisamente llegar a acuerdos, esos acuerdos que ojalá queden por escrito. Mira, yo me comprometo. ¿O a qué me voy a comprometer? Que una tarea, una actividad para hoy en la noche de cada uno de nosotros sea proponernos para este primer mes, ya que hoy es 1 de marzo, proponernos una excelente actividad que pueda llegar a ser qué compromisos voy a establecer primero conmigo mismo, con mi familia o con mi pareja o con mi matrimonio de aquí en adelante. ¿Sí? Una invitación. Hoy realicen algo diferente a lo que ustedes de pronto habían estado haciendo hasta el momento. ¿Hoy era un sábado más? No, hoy va a ser un sábado diferente. Hoy va a ser un sábado de cambio. ¿Sí? Este fin de semana nos va a invitar a ¿qué? Al cambio. Que mañana sea un domingo diferente. No va a ser más de lo mismo, porque si queremos ver cambios, no podemos hacer más de lo mismo. Queremos ver cambios. ¿Y qué estás haciendo para potenciarlos? Estoy haciendo lo mismo. Entonces no me está mostrando. Ángela, creo que tienes tu micrófono abierto. Ángela María Durán, por favor. Gracias. Entonces, desde ahí sí es importante para nosotros empezar a hacer pequeños cambios incluso desde hoy, con nosotros mismos. ¿Con qué me estoy comprometiendo? Déjelo por escrito, lleven un diario, cómprese una libreta bonita o tienes hojas bonitas, listo, empiezo, o no sé, tienes la hija que maneja stickers que pintan, hoy día los adolescentes, los chicos pintan divino, o que la nieta que pinta, oye, quiero un dibujo así, ayúdame, ¿cómo lo puedo hacer? No sé qué, porque va a ser un diario de viaje, es un diario de ruta para cada uno de nosotros, pero si no nos comprometemos con nosotros mismos, ¿cómo esperamos que los demás nos cumplan si primero nosotros no nos estamos cumpliendo a nosotros mismos y si esperamos que los demás hagan cambios? Empezar a generar nuevas normas y nuevas reglas dentro de la convivencia. Primero, conmigo mismo. Porque cuando acaba el telón, yo salgo de acá de trabajar, cuando yo llego a mi casa, cuando yo ya dejo mis labores, ¿con quién me encuentro? Conmigo mismo. Y la persona más importante con la que yo me voy a encontrar
antes que con los otros va a ser conmigo mismo. Si yo no tengo una sana relación conmigo mismo, va a ser muy difícil que yo establezca una comunicación, una interacción, una dinámica relacional sana, favorable, bonita y enriquecedora con los demás. Entonces, la invitación en este momento de verdad, de todo corazón, empiecen a trabajar, ¿sí? En primera instancia con ustedes mismos, que eso se va a ver reflejado también en la calidad de las interacciones que ustedes van a tener con las demás personas, en la clase de vínculos, en la clase de comunicación y cómo están ustedes nutriendo efectivamente todo lo que representa a cada uno de ustedes, sus cualidades, sus actitudes, sus comportamientos, porque realmente son los que nos hacen diferentes. Entonces, el compromiso de hoy para cada uno de nosotros es generar un pequeño cambio que empieza hoy 1 de marzo y el acuerdo va conmigo mismo. De tal manera que ustedes en 8 días, en 15 días, en 6 meses vean los cambios del paso a paso de lo que esto representa. Muchísimas gracias y me encantó compartir con ustedes en la tarde de hoy. No sé si tengan más preguntas o tengan algunas inquietudes, pero de verdad qué espacio tan lindo. Muchas gracias, Claudita, y muchas gracias para los sacerdotes que en este momento también nos acompañan acá en la conexión. Y a usted también, muchas gracias. Dios le bendiga. Muchas gracias, claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy linda tarde.